Quería disfrutar de los últimos días en los que aún el Padre Sol irradiaba con fuerza. En poco menos de 2 ciclos lunares acabaría la mitad clara del año y llegarían los meses oscuros y fríos. Los verdes pastos dejarían paso al hielo y al resplandeciente blanco de la nieve. La naturaleza se tomaría una pausa, un descanso, hasta que el Padre Sol y sus renovados rayos volvieran a brillar con fuerza, permitiendo y revitalizando el ciclo de la vida, para que ésta se mostrara de nuevo con todo su inmenso esplendor. No pudo evitar tocar el tronco de aquel majestuoso roble. Podía sentir, a través del contacto de su mano, la magia, la energía y la unión entre el cielo y la tierra, que a través de él se desencadenaba. Percibía la grandeza de la creación y la conexión única entre la naturaleza y la mujer. La próxima estación clara vendría acompañada de los primeros rayos de sol, los cuales fundirán el manto de la nieve, formando pequeños riachuelos, haciendo brotar la verde hierba y las primeras flores. En el cielo aparecerán de nuevo las aves, que tornarán a este lugar repleto de luz y abundancia. Anidarán y se prepararán para la reproducción de un nuevo tiempo de vida. Es el inicio de la estación clara. El próximo ciclo en esta tierra, donde todo germina y nace, coincidirá con el alumbramiento a la vida de aquel que crece en su vientre. Bienvenidos, amigos de Roma. Soy Mireia Gallego, del blog de Atenea Nike. Os preguntaréis que por qué soy yo la que estoy presentando si normalmente es otra persona la que lo hace. Pero yo creo que esta persona hoy es el protagonista y hoy va a pringar, hoy le toca a él. Permitidme que presente primero a nuestra amiga colaboradora Maribel Bofill de Gladiatrix, la conocéis de sobra. Y bueno, a nuestro protagonista de hoy, porque yo creo que hoy va a sufrir de lo lindo. Le vamos a hacer un 3er grado, que es nuestro amigo Ángel Portillo, divulgador y sobre todo en este caso escritor. Tiene una larga trayectoria en este sentido. Habéis leído muchos de sus libros, de Lignum y de Cunina y demás, pero el último, algunos hemos tenido la suerte de ya tenerlo en nuestras manos y de tener un previo, incluso antes de los demás. Por lo tanto, nos es un placer presentar a Ángel Portillo con su nueva criatura, ¿no?, llamada Aliso, los últimos supervivientes de Teutoburgo. Yo creo que ya el título nos dará una pista, pero vamos a dejar que él sucumba a este interrogatorio de Maribel y mío. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estás preparado, Ángel? ¿Te has tomado una tila, un té, un algo? Todo, pero no estoy preparado. Vale. Bueno, haces bien en desconfiar. Yo creo que no te lo vamos a poner fácil, ¿verdad, Maribel? Porque claro, yo ya pasé por eso, ahora vas a pasar tú, ahora viene mi revancha. ¿Y qué os parece si empiezo yo iniciando un poco? Me gustaría decir una cosa antes de empezar con las preguntas, y es decir que para mí, y estoy segura que para Maribel también fue un placer poder leer la novela poquito a poquito, a retazos antes de que se publicara, y no os la perdáis porque realmente es siempre leer a Ángel es un placer, pero yo creo que se ha superado en este libro, por lo tanto no os lo perdáis. Voy a empezar. A ver, voy a empezar parecido como me empezasteis tú. ¿Cuál es la motivación, Ángel, que te llevó a ser escritor
y especialmente a dedicarte a escribir sobre Roma? Buena pregunta. Siguiente. Bueno, va. No, digas. Bueno, no, contesto. Lo de Roma lo he dicho muchas veces. Yo soy un enamorado del Mediterráneo, ¿no? Y el Mediterráneo, tú, Mireia, que eres también que eres de historia antigua, pues nos ha traído Grecia, nos han traído a los fenicios y nos ha traído a los romanos, ¿no? Yo soy de una ciudad, Baétulo, Badalona, que está al mar, que tiene un museo romano, y yo ya desde pequeñito lo tenía en la sangre Roma. Lo que pasa es que la vida pues te lleva por otros derroteros, ¿no? Te tienes que ganar la vida y tienes que estudiar. Y a mí me dio primero un poquitín por las técnicas, ¿no? Soy de la banda eléctrica, ¿no? Y ahora soy profesor de electricidad. Pero con el tiempo, cuando ya quería los hijos, pues este vacío, este hueco que antes utilizaba para mis hijos, porque soy un padrazo, las cosas como son, pero ahora ya mis hijos, el pequeño tiene 27 años, ¿no? Pues encontré esta motivación. Y como soy profesor y me gusta divulgar, y además me gusta Roma, pues divulgo, hago estos vídeos, hago iVox y tenía que sacarlo de alguna manera. Y los libros, Mireia, lo mismo que te ha pasado a ti con Servilia, es una manera más de sacar todo este cariño y todas estas nuestras ganas de divulgar y de explicar Roma. Perfecto. Maribel, te toca. Ataca. ¿Cuántas obras tienes publicadas, Ángel? Yo en estos momentos tengo 5 libros de autopublicados, que son La vida de Aurelio, que son 3 libros, son Lignum, Lignum en Tapae y Lignum en Roma. Luego tengo también con la editorial Edad, participo en una coedición que se llama Ad Urbe Condita, de los 16 historias, pues yo hago una de ellas, de la época de Nerva. Y luego tengo Crónicas Romanas, que son los últimos libros que he sacado, que son 2 más, que también es autoedición, que es Cunina, diosa tutelar de la infancia, que es Crónicas Romanas 1, y Aliso, los últimos supervivientes de Teutoburgo, Crónicas Romanas 2. Estos libros son un poco más cortos, entre 200 y 250 páginas, y bueno, los dioses nos explican cosas de la cultura romana y además nos explica una ficción de lo que sucede normalmente en Roma y alrededores. Ángel, ¿dónde acostumbras a escribir y qué técnicas utilizas para inspirarte? Porque, a ver, cada uno escribe. Yo, por ejemplo, escribía con música y hay gente que le molesta muchísimo escribir y a la vez estar escuchando. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu metodología de trabajo? Yo tengo el despacho en el comedor de mi casa y lo tengo mirando hacia la ventana. Una ventana que tengo de 3 metros de ancha por 1,5 metros de altura y la ventana mira a los campos de arroz del delta del Ebro y a Mediterráneo. Y desde mi casa veo las muscleras que hay aquí, las pateas de los mejillones, y veo el Trabucador y veo las salinas de la Trinidad y muchas veces veo lo que nosotros llamamos el mar de Dins, lo que es la abadía del Salfax, y el mar de fuera, que es lo que sería el mar Baleárico, ¿no? Y esto lo que yo utilizo cuando levanto la cabeza, lo que veo es esto. En cuanto a lo que dices de la música, yo me pongo los cascos porque estoy en el comedor y hay otras personas viendo la televisión o leyendo o escribiendo o cosiendo, porque está siempre mi mujer allí. Yo también me pongo música, pero me pongo los cascos y me pongo música suave. Ya sabes que yo soy de metal y no me molesta. No me molesta. Tú como yo, te puedes poner cualquier música y escribes igual. Sí, sí. Eres productivo igual. Además, supongo que te pasa igual que a ti, Mireia, que es que lo primero que hago cuando arranco el ordenador es ir a la carpeta de música y depende de lo que me pida el cuerpo ese día, me pongo la música y luego ya voy a abrir el libro. Parece que va como todo unido, ¿verdad? Que parece como que es como, no voy a decir que ritual. Sí, es prácticamente un ritual, ¿no? Pero es como un avisador de musas, ¿sabes? Es como, venga, venid a mí, ¿no? Y a veces es verdad que depende cómo te sientas tú íntimamente o aquel día, te pones una música u otra para inspirarte, es verdad. Maribel. Yo siempre he tenido la curiosidad de saber si planificas las historias al detalle antes de escribirlas o las dejas surgir sobre la marcha. Yo hago una fase de brainstorming, una base de no sé cómo se diría eso en castellano, de lluvia de ideas para ir buscando temas. Luego de esta lluvia de ideas me van saliendo historias, imágenes, que luego voy uniendo, voy haciendo el storyboard, ¿no? El guión, dijéramos, ¿no? Con imágenes diferentes de diferentes situaciones, ¿no? Y luego, una vez que tengo todo esto, busco la época, porque es una ficción y lo que me interesa es contar una ficción. Una ficción que es un hecho que no existe, ¿no? Pero claro, como soy de ficción histórica, busco una época concreta y intento
situar estos hechos en una historia, intento que el fondo, que es lo que es la historia, sea lo más verosímil posible y lo más fiel posible a los datos que encuentro, ¿no? Siempre procuro ser fiel. Ya sé que no es mi obligación, porque estamos hablando de ficción histórica, pero yo siempre intento así. Eso, primero hago la ficción, primero hago la lluvia de ideas, luego hago el guión y luego me busco los datos históricos que me den. Como hago estas tres cosas, muchas veces una relaciona a la otra y luego me obliga a ir moviendo cada cosa, porque claro, si yo quiero que hable, ahora digo una cosa, ¿no? Si yo quiero que mi protagonista habla con Trajano y Trajano en el año 105, al final del año 105 estaba en la Dacia, pues no puedo hablar con él en Roma, ¿no? Con lo cual yo, pues si me interesa que hable con Trajano, pues igual tengo que viajar a la Dacia, ¿no? Y luego todas estas cosas pues me van haciendo la idea. Normalmente cuando empiezo a escribir el libro lo tengo bastante cerrado, tengo bastante claro lo que voy a escribir. O sea, tienes la idea preconcebida antes, ¿no? Muy bien. La Yo, curiosidad. yo una de las cosas que te quería preguntar, porque creo que fue una de las cosas que más me causó curiosidad de ti cuando escribías, es que siempre acostumbras a escribir sobre los olvidados de Roma, ¿no? Sobre la gente como con menos clase, por decirlo así, ¿no? Casi siempre, casi todos los libros no todos, pero muchos de los libros de historia antigua acostumbran a hablar de las grandes gestas de la época romana o de los grandes personajes, incluso incluyo el mío, ¿no? Que habla de un personaje muy potente, patricio, muy bien posicionado, tenemos trilogías de emperadores, pero tú en los libros, en tus novelas, les das voz a personajes, digamos, maltratados por la historia porque son desconocidos, ¿no? Pero les das su espacio de voz, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué te empujó a ti a centrarte en esos personajes que son menos conocidos o que son menos tratados? Bueno, yo es que soy el hijo de la señora Antonia y ese es mi mérito. Y la señora Antonia es mi madre. Y mi madre es una mujer que ha vivido en una ciudad obrera, una ciudad humilde, que es Badalona, en un barrio obrero, y ha sacado adelante 4 hijos. Y a mí nadie me va a convencer que lo que me ha enseñado de la vida mi madre me lo va a enseñar mejor Sócrates, o me lo va a enseñar mejor Alejandro Magno, o me lo va a enseñar mejor Trajano. No, yo soy hijo de una persona humilde y creo que las personas humildes hacen tanta historia como las demás. De hecho, sin estas personas humildes no existirían estos grandes personajes, ¿no? Si todos estos hombres de la falange macedónica no existieran, Alejandro Magno no hubiera tenido éxito, ¿no? Y yo quiero más bien pensar en qué estaba pensando el legionario que estaba en un cierto contubernio, en una posición determinada de una cohorte, si estaría pensando en su familia, estaría pensando en sus hijos cuando iba al campo de batalla. No estaba pensando en si iba a conquistar una ciudad, si iba a tener más poder. Él estaba pensando en sobrevivir y en su casa y en su familia. Estas personas también son importantes en la historia. Y bueno, yo quiero darle la voz porque yo soy uno de ellos. Yo también soy un olvidado. Muy bien. Sí, a mí me ha sorprendido también en tus obras la sensibilidad que tienes al poder hablar de las mujeres. O sea, que siendo tú un hombre, pues siempre me ha llamado la atención, sobre todo en tus 2 últimas novelas, que fue Cunina y la que tratamos hoy. Pues tienes una sensibilidad que parece que algunos tramos o algunas partes de la novela las haya pensado y escrito una señora, una mujer. Bueno, yo vivo en un mundo que a mí me educaron de pequeño, porque vengo de otra época, ¿no? Y mi hermana la trataban de una manera y a mí me trataban de otra manera. Por dar un ejemplo, mi hermana a las 10:30 tenía que estar en casa, que tiene un año más que yo, y yo no tenía límite para ir a casa. El trato de la mujer y del hombre era diferente y el mundo del hombre y de la mujer es diferente. Yo creo que no, que todos somos personas, ¿no? Los escritores, o al menos yo, tenemos que ser empáticos, intentar ponernos en la cabeza de lo que pueden pensar los personajes y ponerme en lo que puede pensar una mujer, pues es difícil, pero yo lo intento. Además, como ha dicho Mireia, me ha preguntado lo de los olvidados. Si los hombres de una legión no son más que números, las mujeres de Roma y las mujeres de Grecia están totalmente olvidadas por la historia, ¿no? Y yo quiero también darles voz también a ellas. Me parece muy bien, ¿no? Y además es muy importante porque yo creo que hasta ahora la historia había explicado el 50% de la historia. Teniendo los personajes femeninos, tenemos un 100% de una visión histórica y es mucho más fácil entender posiblemente muchas de las cosas a través también del papel femenino, ¿no?
Y yo el otro día le explicaba a Ángel, le decía, Ángel, eres como el Almodóvar de Roma, ¿no? Porque coge a los personajes menos conocidos, menos tratados, ¿no? Y los pone como grandes protagonistas, ¿no? Que es un poco lo que hace Almodóvar con las mujeres, ¿no? Pues sí, también algo parecido, ¿no? Y entonces yo decía, eres el Almodóvar de la historia antigua, ¿no? No lo sé, yo lo digo, Mireia, yo quiero decir una cosa, por ejemplo, cuando sale en una película, en un libro, en cualquier historia, ¿no? Y se hace una batalla, nos explican la historia de ese hombre, que ese hombre va a campo de batalla, y cómo ese hombre pues salva a sus compañeros, y cómo ese hombre con honor y con lucha y con tesón, pues igual salva a toda su compañía por su bravura, ¿no? Pero atrás, en su casa, en su campamento, queda la mujer sufriendo, a lo mejor con 5 hijos, y no sabe qué va a ser de ella si muere su marido. Igual se queda sola con 5 hijos, ¿no? ¿Y qué hace una mujer, sobre todo en la época antigua, sin su marido? Igual se muere de hambre, igual se tiene que vender para sacar a sus hijos adelante. Y esto es historia igual que lo anterior, ¿no? Y es importante, yo quería quedarme atrás. ¿Qué le puede pasar a una mujer en un mundo en el que todos son depredadores? Las otras mujeres, el Roma, los hombres, toda la sociedad es depredadora de cualquier ser que sea débil, ¿no? Y yo me quiero fijar también en esto, explicar también la historia de qué piensa una mujer cuando se va al marido y tiene 4 hijos y no sabe si va a volver, cuándo va a volver, ni tan siquiera sabe dónde va, porque en el caso de mi protagonista le dice, oye, me voy a la Dacia. La mujer no sabe dónde está la Dacia, ni a cuántos días, ni si va, no lo sabe absolutamente nada, ¿no? Y se queda allí con sus hijos. Esta mujer también habrá que explicar su vida, ¿no? Y tanto, y además, precisamente uno de los personajes principales que además da imagen a la portada de tu novela, que además es una mujer espectacular en muchos sentidos, ¿no? Por su forma de ser. Explícanos un poquito a los oyentes y a quienes nos ven un poquito cómo es el personaje principal de Idalia y qué nos puedes explicar sobre ella. Idalia, que es la protagonista femenina, es una mujer de armas tomar, una mujer con carácter, que vive en Germania, Teutoburgo. Esta mujer vive en Germania y se ve de golpe, una mujer que está enamorada, una mujer que está profundamente enamorada, se ve de golpe en una guerra en la cual los germanos quieren aniquilar a los romanos y al revés, los romanos quieren aniquilar a los germanos. Y ella es una mujer que se encuentra allí, una mujer que cree en la naturaleza, que cree en la vida, que cree en la regeneración, que cree en el roble, que le reza a la naturaleza, ¿no? Que cree en la madre creadora. Y ella se ve de golpe con dos civilizaciones que se quieren aniquilar. Y ella está allí. Y es una mujer que no tiene armas. Este es el personaje, ¿no? Y se tiene que adaptar y tiene que sobrevivir en este mundo. Yo quería que te hicieran un poquito mejor nuestros oyentes como escritor, porque como divulgador ya te conocen, y te hago algunas preguntas relacionadas con tu manera de trabajar. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicas a escribir? Uy, difícil porque depende. Tengo que combinar los ciclos de escritura con mi trabajo, que soy docente, ¿no? Y entonces, pues cuando en las evaluaciones a final de curso tengo menos tiempo, pero podríamos decir que 2 horitas. 2 horitas los días que tengo, 5 días a la semana, 2 horitas. Así de media. Sí. ¿Y cómo promocionas tus obras? Pues divulgando, haciéndome ver en las redes sociales, relacionándome con personas de divulgadores de la historia, como vosotras dos, y dejándome ver por las redes. O sea, todo autodidacta, ¿no? Sí, todo. No, y la verdad es que es un trabajón, ¿eh? Supongo que eso no lo ven mucho los lectores, ¿no? Los lectores ven lo que es el trabajo final del escritor, pero luego casi es hacer un segundo libro, el hecho de promocionar tu obra, de darla a conocer, de que la vean, de que al menos le den una oportunidad también, porque esa es otra, ¿no? Después de los premios Planeta, los grandes nombres, los grandes lanzamientos de temporada, ¿no? Y las grandes promociones de las grandes cadenas y las grandes editoriales, los buenos escritores que hacen el trabajo de forma autónoma y que se auto publican, pues tienen que luchar contra todo eso, contra toda esa maquinaria apisonadora,
y parece que siempre tienes que intentar justificar que tu libro es bueno. Y claro, la gente que te conoce, porque a Ángel le sigue mucha gente y quien ha leído pues Lignum, pues seguirá con la crónica, ¿no? Y seguirá con Cunina y seguirá con Aliso, porque lo siguen, ¿no? Pero claro, darse a conocer eso es muy complicado, ¿no, Ángel? Es muy, muy complicado. Sí, claro, yo intento hacerme ver, intento divulgar para que se me conozca y cuando se me conozca, pues que la gente se interese y diga, ¿y este muchacho quién es? Me busque por las redes y, uy, es escritor, ¿no? También algunas veces, pues hacemos programas como este, por ejemplo, para presentar mis libros, igual que cuando presentamos el tuyo, Servilia, pues yo también te apoyé, o cuando trabajo mucho con Sergio Alejo, que también es escritor, y nosotros nos ayudamos entre nosotros. Bueno, yo creo que somos una piña, que somos una piña, ¿eh? Sí, muy bien, somos Además, una piña. de verdad. Yo intento hacer, ya lo sabes, los libros con la mejor calidad posible, y yo cuando publico el libro, todos los libros que he publicado, siempre el último me ha parecido el mejor que he escrito. Porque si no, no lo publicaría. Porque a mí nadie me exige publicarlo, me lo publico yo. No, claro. No me viene una editorial, ni me viene nadie. Yo sí creo que no está bien, pues no lo haré. Yo intento explicar un montón de cosas en los libros y cuando veo que las explico y yo estoy satisfecho, lo publico. A partir de ahí, Mireia, perdemos el control de esto. Yo me intento promocionar, intento que me conozcan y luego el libro, si tiene éxito o no tiene éxito, bueno, yo ya pierdo el control, yo me dejo ver, que la gente se interese y a partir de ahí todo lo que sea bueno. Y si no, pues divulgo Roma, que también me gusta. Claro, pero llevas mucho tiempo, quiere decir que la gente le puede parecer a lo mejor que únicamente escribes libros, pero no es el caso. O sea, no solamente escribes, sino que además estás divulgando constantemente, pero además también formas parte de un grupo de recreación de Barquino Oriens. Y por ahí te voy a enlazar yo una pregunta. Vaya. Porque, o sea, el hecho de hacer recreación, ¿cómo afecta a la visión que tú tienes o que haces en los libros? O sea, ¿cómo te influye de alguna manera? Es que cuando haces recreación, claro, yo no puedo decir que pienso como un romano de hace 2000 años, ¿no? Pero yo me pongo su vestido, me pongo su lórica, o cuando he hecho de senador me pongo la toga y tengo dos personas que me ponen la toga, ¿no? Y alrededor mío, al lado mío, tengo un soldado que va haciendo ruido o una persona que hace de lictor, ¿no? O sea, te metes muchísimo en la historia y además tengo que decir que los que hacemos, cuando estás en la actuación delante del público, la concentración es tal que tú estás en ese papel y te ves, ¿no? Además, yo, con mi faceta de escritor, lo observo todo, lo intento memorizar todo para tener estas imágenes, ¿no? Y algunas de las cosas que escribo es porque las vivo en Barquino Orient, ¿no? A mí no me tiene que decir nadie cómo te protege un escudo, porque yo me he protegido, ¿no? Y lo que pesa un gladius, o qué es ir con la toga cándida, o cómo son los gladiadores, porque los veo. Yo los veo directamente y lo toco, y toco la armadura, ¿no? Y esto luego, el ver, sentir y tocar, te ayuda mucho luego a escribir. Claro, lo vives en tu persona antes de traspasarlo a los libros, ¿no? Transmitirlo. Es importante. Una curiosidad que yo tengo es, ¿has cambiado alguna vez al final de alguna novela? ¿Que lo habías pensado de una manera y luego la has cambiado? No, yo las novelas ya lo he dicho que tengo el principio y el final, cuando empiezo normalmente lo tengo claro. Hay alguna cosa de por medio de cómo unir escenas, que esto me va saliendo igual sobre la marcha, ¿no? Casi todo lo que... Una cosa es, yo al final lo tengo claro, pero cómo escribir el final, esto sí que he cambiado. No el final, sino cómo escribir el final, cómo decir el final. ¿No? Sí. La idea, igual que el principio, cómo escribir el principio, porque yo tengo claro lo que es el principio, y cuesta mucho cómo escribir el principio y cómo escribir el final. Cuando tú escribes el principio y el final del libro, tienes el 50% del libro hecho. Estamos hablando de las 5 primeras páginas y las 5 últimas, ¿eh? Esto es la mitad del libro. Ya, pero ¿lo haces aparte y luego lo juntas o solo es la idea que la tienes preconcebida? Yo tengo toda la historia y un día te viene la inspiración y dices, uy, lo voy a acabar así y lo escribo. Sí, sí. Vale. Yo el libro lo voy escribiendo, como he dicho, por imágenes. Entonces igual tengo el libro empezado en 14 sitios diferentes. Y luego estos 14 sitios se van uniendo en escenas. Pues a veces es el principio y el final. Sí, sí. Es muy complicado, realmente unir escenas de esa forma, siguiendo, o sea,
tener las cosas estructuradas de esa manera y Bueno. luego entrelazarlas y coserlas por el medio, ¿sabes? Para que quede perfectamente unificado es complicado, Yo ¿eh? soy, no sé, supongo debe ser mi vena de técnica, ¿no? Que lo planifico todo. Entonces yo ya lo tengo todo planificado, lo que voy es escribiendo, pero no, o sea, las imágenes no son inconexas. Las imágenes están escritas en una secuencia determinada y luego van creciendo, ¿no? Entre una y la otra. Bueno, es mi manera es mi manera de hacerlo. No sé si hay otra, es la mía. Yo todo es autodidacta. Cuando publico, cuando hago las portadas que me las hago yo, el maquetado que me lo hago yo me lo hago todo yo. Y la manera mía de escribir es mía propia. No sé si los demás escriben o no, así. Es mi manera de hacerlo. ¿Y cuáles han sido, Ángel, los libros que a ti te han inspirado más? Que te han llenado personalmente más y has dicho, y te han influenciado de alguna forma. Yo es que no soy muy de... A mí hay un libro que fue un cambio en el paradigma mío, sobre todo, no tanto por Roma, como sí por la divulgación, se llama Próxima Centauri, de Asimov. Es un libro que se llama Próxima Centauri, y este hombre, cuanto al libro, ¿no? Luego la serie de Cosmos de Carl Sagan, pero ahora estoy hablando me pregunta por un libro, ¿no? Este libro, tal como lo explicaba Asimov, me hizo enamorarme de la ciencia, pero no tanto de la ciencia, sino de la divulgación. Como este hombre, de manera sencilla, me hizo a mí entender cómo se había evolucionado la astronomía, todas las técnicas de paralelaje, la espectroscopia, te lo explica de una manera muy tranquila hasta que llegas a que Próxima Centauri es la estrella más próxima a nosotros, ¿no? A partir de ahí descubrí todo el mundo de que se podía divulgar de una manera amena. No era todo un tocho, sino que hay personas que escriben de una manera sencilla para que entendamos, ¿no? Y me dejó ver un poquitín la divulgación la tenemos que bajar, no sería la palabra bajar, tenemos que hacerla entendedora a las personas a las que estamos hablando. Cuando estás en una academia hablas de una manera, cuando yo hablo para compañeros míos profesores hablo de otra manera, y cuando hablo con alumnos hablo de otra manera, y cuando hablo con padres hablo de otra manera. Tengo que adaptar mi lenguaje a mi público, ¿no? Y este libro me marcó en ese sentido, ¿no? Me pareció tan maravilloso y me lo explicó todo tan bien y lo entendí todo tan bien, que a partir de ahí, bueno, primero empecé con astronomía y tal, y ahora estoy divulgando de la misma manera, pero en este caso mi pasión que oculta, que estaba ahí dentro, que era Roma. La secreta. Tu novela que presentamos hoy es Aliso. ¿Por qué? ¿Cómo surgió la idea de Aliso y qué es Aliso para el que no lo sepa? Pues Aliso es otra vez lo que dice Mireia de los olvidados. Todo el mundo habla voy a avisar a las personas que Aliso no habla de Teutoburgo, habla de Aliso y de los últimos supervivientes. A mí la batalla de Teutoburgo es una batalla que duró 3 días y murieron muchísimos romanos, pero es una derrota, es una batalla de guerra, de bestialidad contra bestialidad. Murieron muchos romanos y murieron muchos germanos. No sabemos cuántos germanos murieron, pero murieron muchos, y es aniquilación por la aniquilación. Y en Aliso, unas cuantas personas se metieron en un fuerte, que el fuerte se llama precisamente Aliso, un fuerte romano, una castra, y allí resistieron todo lo que pudieron a las tribus germánicas, a los catos, a los queruscos, a los brúcteros, a todos aquellos que atacaron a las legiones romanas de Varo, ¿no? Y eso es una historia de supervivencia. Y a mí me parece tan fantástica esta historia, pero no se cuenta nunca. Todo el mundo cuenta lo que dice, mira, lo importante, las batallas y la pérdida de las 3 legiones. Bueno, pero había un montón de fuertes alrededor del río Rin y alrededor de una fuente de Rin que se llama Lippe, pero un montón de fuertes con un montón de soldados que estaban encargados de la intendencia de todas esas tropas que tenía Varo, y estaban allí también. Y cuando murieron las legiones, los germanos se dedicaron a aniquilarlos a todos, ¿no? Y esto es, bueno, la crónica de una resistencia. Para que la gente me entienda un poquitín, es lo que los americanos nos han presentado tantas veces con el Álamo. Es una resistencia a ultranza de unos romanos contra los germanos. Es el Álamo, pero en Germania. Ya digo yo que la historia es diferente, pero para la gente lo tendría que entender igual. O sea, que los del Álamo se copiaron de Aliso, vamos. No, hay muchas batallas, pero... Países, ya, pero quiere decir que parece una similitud, ¿no? Sí, bueno, sí, igual sí. Primero fue Aliso, y por eso lo digo, voy a hacer un poquito de broma. Primero Aliso y luego los indios, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, lo que me estoy refiriendo es que uno ve que las legiones romanas luchan en un campo de batalla contra otro enemigo, ¿no? O que luchan 100.000 contra 100.000. No, estamos hablando de que unos romanos se refugian en un fuerte, intentan sobrevivir a que los aniquilen.
Esto nunca se ha explicado. Se explica Cana, se explica Zama, Sí, se sí, explica Adrianápolis, se sí. explica todas las batallas importantes, ¿no? Ariso, pero no se explica Aliso, no se explica nunca. No, y además, no sé si coincidiréis conmigo, ¿no? Pero los lectores que cojan el libro, lo que me gusta de Aliso mucho es precisamente lo que estabas explicando tú, ¿no? De las grandes batallas, información hay la que quieras, y puedes buscar donde quieras y hay miles de libros. Pero tú nos hablas de esa resistencia, pero más que de la resistencia, de los miles de perfiles que habían dentro de un campamento. Sí. Porque claro, yo creo que la imagen que mucha gente proyecta, igual me equivoco, pero mucha gente que le guste Roma o que le guste la historia antigua, la imagen que proyecta de un campamento es como la de muchos legionarios, ¿no? Pues unos ahí con el gladius o limpiando, lijando o comiendo o haciendo brasa, o no sé si me explico, ¿no? La imagen icónica que te sale en el cine cuando hablas de un campamento, pero realmente en los campamentos romanos había muchísimo más que eso, habían esclavos, personas, había sí. mujeres, había muchísimo más. Entonces, de alguna forma, el libro de Sergio, de Ángel, perdona, ahora me estaba acordando de Sergio, te acerca un poquito más a ese mundo desconocido de los campos, ¿no? De cómo era un castrum romano, de cómo vivían, de cómo era el campamento, de su día a día, de cómo podía llegar a ser, claro, pensemos que están donde están, ¿no? Y que seguramente sería un campamento húmedo, con frío, ¿no? Entonces te lo sitúa todo y te lo pone estratégicamente en escena para que la gente pueda hacerse una idea. Yo creo que mucha gente se va a sorprender de la vida interna, que es como una pequeña ciudad metida entre una pequeña ciudad amurallada, ¿no? No sé qué piensas sobre eso. No, yo, como dice, yo no he intentado explicar la batalla de Aliso. Evidentemente es un fuerte y está rodeado y explicó pues la lucha de la supervivencia, ¿no? Para mí lo que me interesa, lo que te decía, lo que has dicho tú antes, a mí me interesa qué piensan los diferentes personajes que aparecen, ¿no? Evidentemente piensan en sobrevivir, pero ¿qué inquietudes tienen? ¿Qué quieren de la vida? ¿Qué esperan de la vida? ¿Qué esperanzas tienen, no? ¿Cómo están preparados para sobrevivir solos, no? ¿De qué dependen? ¿Cómo se buscan a sus dioses para que los protejan, no? Y qué esperanzas tiene una mujer germana dentro de un campamento romano, ¿no? O un germano dentro de un campamento romano que está traicionando a todo su pueblo, ¿no? O un esclavo. ¿Qué hace allí dentro un esclavo, no? Yo intento tocar todos estos personajes y estos personajes pues nos explican de una manera directa o a veces de una manera indirecta qué consecuencias, qué esperanzas o qué esperan de la vida, ¿no? Y bueno, yo intento explicar este tipo de cosas porque creo que hay que hablar de ello, porque en el campamento hay muchas conciencias, muchas vidas y muchas maneras de ver la misma situación. A mí también me ha sorprendido uno de los personajes que a un amigo que moribundo o que sabe que va a morir le hace una promesa y aunque esté en contra de sus principios, la lleva hasta la última consecuencia para cumplir. Esto es honor entre comilitones. Esto sí, es... eso me sorprendió del honor y de que daban su palabra y esa palabra hasta la muerte, ¿no? Es decir, una nobleza de corazón en este sentido, ¿no? Esto era así, había hombres de aquella época, pero ya no solo soldados, sino hombres que hacían una devotio a Roma y si estas personas no conseguían esa victoria o directamente se suicidaban o ya no volvían a Roma, porque ellos habían prometido a Júpiter o a cualquier otro dios que iban a hacer un objetivo y daban toda su vida, la daban a eso, con lo cual tenían que cumplirlo porque no cumplir una promesa era perder el alma, era ofender a los dioses, con lo cual es peor. Sí. Y a sus hermanos de arma. Tenemos que tener en cuenta que estos hombres luchaban, estamos hablando de Germania, y Germania contra Roma estaban luchando desde Druso, Tiberio, ¿no? Y estos hombres pues habían salvado la vida muchas veces. Claro, hacerle un juramento a un hombre y no cumplirlo era una ofensa muy grande, con lo cual la cumplían sí o sí. Sí, es que me sorprendió la nobleza de espíritu del amigo, de lo prometido y lo voy a hacer, me guste o no. Y eso me sorprendió, porque muchas veces las personas prometes algo, juramentos en aquel momento, y luego no lo han cumplido por lo que sea. Porque a veces cuesta también llevarlo. Se hará una deuda de honor. Pero sí, nosotros los principios que tenemos actualmente, siempre lo digo en todos mis programas,
no son los mismos principios que No, tenían claro. aquellas personas, ¿no? Entonces, una persona que cree que el orden natural de las cosas depende de los dioses, si yo hago un juramento ante los dioses y rompo ese juramento, estoy rompiendo el orden natural de las cosas, con lo cual es mucho más Ya, complicado que nosotros que tenemos otra manera de ver el mundo. ya, yo soy una persona de palabra. Cuando doy mi palabra la llevo sin juramentos por el medio. Va conmigo. Es que si lo he dicho, lo hago. Y hasta el último momento. No, Me y cuesta además cambiar. de la forma en que eran los romanos, que además eran Mm. supersticiosos, místicos, Sí, hombre, yo sí, claro. como para no cumplirla, ¿no? Luego igual se te presentaban todos tus antepasados para recordarte que habías roto una promesa, porque esto eran No, extremadamente... ya tendrían miedo si la Sí, sí, rompían eran extremadamente piadosos, entonces Ujú. es como aún con mayor, casi era una obligación, es que tampoco podías jugártela por si acaso, porque jugabas con algo mucho más superior a ti, ¿no? Y a mí una de las cosas que me ha gustado muchísimo del libro, mucho, es que Idalia se presenta, el personaje femenino, que además, que como tú has explicado muy bien, no es romano, por lo tanto, nos presentas un personaje que está fuera del ámbito que de Del hogar. normal utilizamos, ¿no? Como ella se presenta, casi es te diría que es como una brizna de luz dentro de tanta masacre, oscuridad, ¿no? Pero luego, no, sin explicar demasiado el libro, ni muchísimo menos, pero vemos también a una mujer fuerte, una mujer que además lucha contra sus principios, contra todo, ¿no? Contra lo que ella había hecho hasta el momento, pero que ella también, paralelamente a este personaje, pues también, ¿no? Sigue un camino obligado, pero asumido y resignado, ¿no? Si es una mujer fuerte, perdona Ángel, que se abraza a la vida, ¿eh? Sí. Sí, que ya sí. sabe él que lo hemos hablado, que yo le tengo mucho cariño a Idalia, porque la he Sí. visto crecer en la novela. Bueno, y tú y Mireia también. Que aún no estaba la novela montada y me pasaba fragmentos, Ángel, he tenido ese privilegio de leerlo, y la he visto crecer como personaje, como mujer, y hay momentos en que me he sentido identificada con ella de algunas maneras de lo que piensa y sufre. O sea, para mí ha sido genial. Todas son muy buenas. Cunina me encantó, pero Idalia, que es Aliso, que para mí es Idalia, me encanta más, ¿no? Para mí casi es mejor que Cunina, y Cunina me encantó. Esto que yo explico de Idalia, que es una persona que, como dices tú, se abraza a la vida. Esta frase es tuya y yo te la robé para la novela también. Esto es una mujer que se adapta en el mundo en el que vive. Intenta salir adelante. En este caso la pongo en una situación muy extrema, que es una situación de muerte, de vida o muerte. Y ella se tiene que adaptar, se tiene que incorporar en ese mundo que no entiende porque le es un mundo extraño, y tiene que ir adaptándose, aprendiendo y agarrándose a la vida como puede, porque tiene que sobrevivir. Pero esto, Mireia y Maribel, es lo que han hecho las mujeres siempre en las situaciones desesperadas. Se tienen que adaptar en el mundo en el que viven y se tienen que intentar sobrevivir en el mundo que sea, ¿no? Y yo en este caso lo explico de Idalia, pero también pasaba en Cunina. Estas mujeres se adaptaban en el mundo al que vivían y trataban de salir adelante. En Cunina no lo pongo tan extremo, es una persona que acepta su situación y es feliz dentro de ella. Idalia no lo sabemos porque el libro acaba antes, ¿no? Pero ella se intenta vivir en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y como dice Mireia, es una brizna de primavera entre tanto invierno. No, y además es que se nota, ¿no? Desde el principio, ¿no? De hecho, el principio ya es eso, ¿no? Es una brizna de luz en la oscuridad, ¿no? Pero sí que es verdad, hilando con lo que dice Maribel, ¿no? Sí que se ve una progresión en tu obra en el que cada vez yo creo que has evolucionado mucho en tu forma de escribir, ¿no? Y en tu forma de relatar, pero ha ido paralelo también a ese uso del papel femenino, ¿no? O sea, ha ido increciendo, el personaje femenino en tus obras ha ido tomando más relieve de alguna manera, o quizás es una percepción mía, pero ha ido tomando como más sitio, ¿no? Y yo creo que es una manera muy buena también de mostrar a la gente diferentes personalidades, ¿no? De la misma manera que decía Maribel que en Cunina el personaje es radicalmente diferente porque la circunstancia es totalmente diferente y el perfil también, pero en el fondo aquello que las motiva a hacer las cosas que hacen sigue siendo la misma cosa, ¿no? Es un instinto de supervivencia, de hacer lo correcto y de hacer aquello que
que se espera de ti porque es así, porque no queda otra cosa, ¿no? Sí, bueno, claro. A ver, yo ahora he hablado de la mujer porque vosotros estáis hablando de mujer, pero los protagonistas masculinos de la historia, tanto de Cunina como de Aliso, que es el libro de ahora, también hacen lo que tienen que hacer, intentan sobrevivir en el mundo en el que están. Quiero decir que estamos hablando de mujeres, pero intentan sobrevivir. Yo intento en estos libros, hablo de mujeres porque no quiero dejar a la mitad, como has dicho tú, el 50% de la población no la puedo dejar atrás, ¿no? Esta frase es tuya, Mireia, es la loba lo engulle todo. Roma obliga tanto a hombres como a mujeres a comportarse de una manera determinada y es tan fuerte, tan rígido el control que ejerce sobre ella que tienen que sobrevivir como pueden, ¿no? Esto es una situación extrema, lo de Aliso, ¿no? En cuanto a lo que dices de la evolución de mi escritura, también acuérdate también que mis primeros libros los escribo en primera persona y habla un hombre. Con lo cual no puedo explicar en ningún momento los sentimientos de las mujeres, porque cuando hablo, y de ningún otro personaje, porque cuando se habla en primera persona solamente siente el que habla, ¿no? Estos libros tanto de Cunina como el de Aliso están escritos ya con un narrador omnisciente, un dios, ni más ni menos, ¿no? Y entonces él sabe los sentimientos de todo el mundo. Y entonces esto me permite entrar más en qué piensan y en qué saben los personajes. Maribel. Pregunto, Ángel, me gustaría saber si este es un proyecto que aquí terminas o vas a continuar escribiendo. Crónicas romanas. Crónicas romanas, ya estoy pensando en la tercera parte. En este caso es un personaje más importante, en este caso es un personaje masculino el que estoy pensando, no voy a dar más datos. Un personaje importante, pero yo no voy a explicar la vida de cuando es importante, voy a explicar la vida de cuando ni tan siquiera él se puede pasar por su mente que va a ser importante. Caray, o sea que ya estás trabajando, ¿no? Sí. En otra obra, ya estás ya sabes que Cunina habla Cunina, diosa tutela de la infancia. En Aliso hablan dos dioses, un dios y una diosa. Y en el siguiente hablará un semidios. Y sí, ya lo tengo bastante perfilado. Y Ángel, ¿por qué utilizas este recurso de los dioses? ¿Cómo se te ocurrió? Buena pregunta. Se me ocurrió porque es la manera que yo quería un poquitín explicar que los dioses ayudaban el orden para un romano. El orden natural de las cosas era el orden de los dioses. Mientras los dioses tenían la pax deorum, la paz con los dioses, y cumplían el mos maiorum, las costumbres de sus antiguos, los dioses iban a apoyar a los romanos. Sin embargo, ahora Roma no existe como civilización, ¿no? Existe todo el legado, pero Roma cayó en el siglo V, ¿no? Entonces los dioses, fue la manera que tuve de encontrar de que como nosotros abandonamos a los dioses del Olimpo, los dioses han abandonado a Roma y nos lo están explicando. Y mientras tanto, mientras nos explican que Roma ha sido abandonada por los dioses, porque los hombres hemos abandonado primero a los dioses, nos van explicando estas historias del carácter romano. Creo que fue esta inspiración, para que ellos nos dijeran, habéis perdido todo lo que habéis perdido porque nos habéis abandonado. Sí, eso es lo que en Cunina lo explicas, de que os habéis apartado de nosotros y así tenéis lo que os está pasando es culpa vuestra, un poquito, ¿no? Sí, muy bien. Claro, es un buen recurso además porque de alguna manera ves, por un lado, la importancia de los dioses y de esa capacidad, voy a decir que castigadora, a veces no, pero esa vertiente un poco humana, ¿no? Y luego esa vertiente castigadora y cruel en el que no muestran piedad en absoluto, ¿no? Y que de hecho los hombres viven sometidos a su voluntad sí o sí. Si haces lo que nosotros queremos, bien, si no, pues no habrá piedad para ti y mucho menos para un romano, ¿no? O para un griego habrá mucho menos porque tienes que salvaguardar todo aquello que representamos, ¿no? Y aquello es... Mireia, es el te doy para que me des. Esto es Roma, te doy para que me des. Los dioses esperan, tú les das a los dioses y los dioses te dan a ti, ¿no? Tú no le das a los dioses no te dan a ti. Ellos lo tienen muy claro. Es carácter romano puro, ¿no? Hay que contentar a los dioses, vamos, ¿no? Vamos como para que se te apagara el fuego sagrado de Vesta, la que se liaba.
Y entonces ya venían desgracias, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, es que para ellos es muy difícil porque para nosotros entender las cosas es complicado desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Y eso es una cosa que hace muy bien Ángel y que se intenta mostrar de alguna manera cuando escribes un libro, ¿no? Pero claro, te tienes que poner en la piel de ellos sin despojándote de todas las creencias, de toda tu ética, de todo tu pensamiento actual, porque es que si no sería imposible escribir sobre ciertas conductas de una manera natural, ¿no? Cuando dices, yo qué sé, asesinado a tal persona, pues lo tienes que ver como, no voy a decir con naturalidad, pero es que en la época era así. Era lo normal, o sea, salir por la tarde o por la noche en Roma era un auténtico, vamos, suicidio colectivo. Entonces, claro, tú tienes que, cuando tú escribes o cuando haces divulgación, ¿no? Te tienes que intentar despojar de todo eso, que hay mucha gente que siempre te dice, parece como si tú estuvieras a favor de eso, y dices, no, que no estoy a favor, que yo lo que hago es explicaros cómo era, ¿no? Intentar despojarse un poco de eso, y eso lo muestras muy bien en los libros, ¿no? Sí. En este caso, también utilizo un poquitín a los dioses para explicar precisamente esta situación, ¿no? Esto se hace así porque es así, ¿no? En esto que dices, por ejemplo, de ponerme en esa situación, yo hay una escena en este caso es el Lignum en Roma, ¿no? En el que hay 3 hombres crucificados, ¿no? Y por allí pasa mi protagonista y dice, uy, los han crucificado. ¿Y por qué los han crucificado? Pues porque no han adorado al emperador, no han ido a su dios correspondiente y han dado salud para el emperador. Y el romano pasa por allí tan pancho y dice, pues normal que los crucifiquen. Si no adoran al emperador, pues es normal. Este hombre lo ve normal. Yo lo veo una salvajada. Claro. Pero para el romano, normal y corriente, normal, tú estás crucificado por culpa tuya. Sí, ¿ves a adorar al emperador? ¿Qué te cuesta ir a adorar al emperador? Al dios que tú quieras. Pues, sí, lo que intentamos por eso explicar a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando es precisamente eso, ¿no? Que cuando uno escribe tiene que despojarse absolutamente, o cuando divulga tiene que despojarse lo más que pueda. A veces, pues a lo mejor puede emerger de tus palabras una sensación así o se puede percibir otra cosa, pero uno tiene que despojarse de toda tu ética, de toda tu conciencia, ¿no? Sobre lo que es correcto e incorrecto ahora. Porque claro, antiguamente no era lo mismo, ni el papel de la mujer era la misma, ni la visualización de los hombres tampoco era la misma, eran sociedades guerreras y Roma hacía o guerreros o agricultores, o sea, formar parte de un colectivo, hombres y mujeres, pero no son seres individuales. Y claro, explicar eso, yo creo que lo relatas muy bien en tus personajes, porque la figura principal masculina, ¿no? De alguna manera refleja todo eso, ¿no? Lo que decía Maribel, ¿no? El sentimiento de compromiso con una promesa, las dudas, ¿no? Cómo duda, pero cómo acepta, cómo va evolucionando los personajes, porque los personajes del libro evolucionan, y con caracteres muy diferentes, O sea, a mí me sorprendió un poco cuando antes nos preguntabas, ¿no? De cómo interpretábamos nosotros la evolución a medida que íbamos leyendo, ¿no? Realmente sí que se ve una evolución muy diferente, en unos caminos muy diferentes de Idalia y de su compañero, y de alguna forma, ¿no? En los personajes masculinos, que además están en pleno apogeo militar y por lo tanto están devastados por todo lo que está ocurriendo y están hechos polvo y además no saben qué va a pasar y con una incertidumbre que tendrá, pasan hambre, pasan frío, pero sobre todo yo creo que el peor que todo eso es la incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar mañana, ¿no? Ni qué va a pasar dentro de 5 minutos, ¿no? Y ver cómo evolucionan esos personajes hacia ese camino y ver cómo crecen de alguna manera, o sea, crecen paralelo a lo militar, ¿no? A lo que está pasando fuera, ¿no? Y yo creo que eso lo ha mostrado magistralmente porque se ve. Se ve todo eso. En todas tus novelas, pues como hemos dicho antes, o lo ha dicho Mireia, nos enseñas al pueblo llano, a la gente normal y corriente, porque en las películas y todo siempre nos han pintado la Roma fantástica de fiestas, de ricos, y aquí no, aquí vemos las penurias de la gente, no digo pobre, sino de la gente normal, que era la mayoría, o sea, eran unos privilegiados los que había arriba. Y aquí lo has sabido, para mí, pues lo transmites muy bien y nos haces conocer a todos los que te leemos la otra Roma, que es la verdadera, la real.
Bueno, yo intento ponerlo todo lo que puedo, ¿no? Y coger este tipo de personajes y ponerlos en una situación determinada y que evolucione, pero como evolucionaría cualquier persona. A mí me cuesta mucho imaginarme, yo intento empatizar, pero imaginarme que soy un soldado romano o una mujer, ¿no? Que estoy en un campamento romano rodeado por miles de germanos, ¿no? Y entonces yo pienso, van a venir a rescatarme las tropas de Varo, porque yo no sé que las han matado, porque no, en el campamento no había ni WhatsApp, ni había No, no, internet, ni nada. había nada. Ellos no sabían qué había pasado con las tropas, sabía que las atacaban los germanos y decían, no, pues vendrán del otro lado del río y nos salvarán. Y van pasando días y días y Y que días y no lo único que sabían tienen son nada. ataques germanos, ¿no? Y se les va acabando la comida. Y claro, la desesperanza de decir, esto no tiene solución, ¿no? Y quizás, antes lo has dicho, Mireia, un poquitín, alrededor de los campamentos existían canabáes, cabañas, y ahí vivían las familias alegales de estos soldados, pero para estos soldados eran sus hijos y sus mujeres, y esos hijos y esas mujeres están en el fuerte también, no solamente soldados, sino niños En y el mujeres, teatro. ¿no? Y son sus mujeres y son sus hijos y ellos están en la muralla y están desesperados porque no viene ayuda. Este hombre tiene que evolucionar sí o sí, porque es que si no, se mataría a él y mataría a los suyos. O sea, es que la desesperación de ver que tú no puedes salir de allí y que está además tu mujer, porque si tú estás allí y tu mujer y tus hijos están en Roma y los cuida tu padre, pues tu visión del mundo es diferente, ¿no? Están allí. Y es lo único que tienes, tu mujer y tus hijos. Es difícil verse en esa situación, ¿no? No, Bueno, pues la verdad es que es complicado, ¿eh? Y ya te digo, yo creo que va a sorprender mucho a la gente de cómo se vivía en un campamento, de cómo se vivía en un castrum, ¿no? Que es tiene muchísima más vida de lo que la gente cree, pero sobre todo muchísima más diversidad de lo que la gente cree, ¿no? Y eso yo creo que lo hemos visto en prácticamente todos los restos arqueológicos de las tablillas que se han encontrado o de los restos que se han encontrado, que hay muchísima más vida de la que pensamos. A mí me gustaría que nos explicaras tú como divulgador y como lo percepcionas tú, ¿no? ¿Cómo crees tú que influyó la derrota de Teutoburgo a los romanos? bueno, la derrota fue dura para los romanos, pero pudo ser peor. Al Arminio, el líder de la revuelta germana, hizo daño, mató 3 legiones y eso y se quedó con las águilas. Y eso es duro. Creo que Roma realmente no sufrió mucho. Fue una derrota más moral que real, ¿no? Ellos luego, automáticamente, Tiberio, poco más tarde, reforzó toda la Galia y se quedó aquella. Roma no fue hacia el norte después a conquistar el territorio, no porque no pudiera con los germanos, porque en el año 12 y en el año 15 subieron legiones y todavía corren los germanos. Quiero decir que en condiciones normales Roma con menos hombres vencía a los germanos. Lo que pasa es que fueron sorprendidos. Roma no fue hacia el norte por una cuestión de intendencia. Me explico. En Hispania tenemos grandes terrenos donde se siembra trigo kilómetros y kilómetros y kilómetros. En Italia tenemos trigo kilómetros, kilómetros y kilómetros. Y en Sicilia. Y en la Galia. Pero en Germania no tenemos esa agricultura extensiva. Con lo cual, toda la alimentación se tenía que coger del sur. Los reinos aliados, los reinos aliados que daban alimentación, que daban suministros a las tropas romanas, aunque quisieran, por ejemplo, el rey de los Catos era aliado de Roma, aunque quisiera darle no podía porque su economía no se lo permitía. Con lo cual, a Roma le costaba muchísimo dinero, le costaban muchísimos recursos tener 3 legiones entre el Elba y el Rin, ¿no? Y lo que hacía Varo era en verano, solamente en verano, la temporada de verano, coger las 3 legiones, iba a la provincia de Germania y volvía. Iba y volvía, pero no se quedaba porque le era imposible los suministros. Y se quedó en el Rin precisamente exactamente por eso. La derrota fue una derrota moral, pero realmente a Roma tampoco le hizo mucho daño. Podía habérselo hecho si Arminio hubiera bajado a la Galia. Pero como no lo hizo, pues bueno, es una derrota moral importante. A los 2 años, 3 años se recuperaron 2 águilas. Y bueno, la cosa quedó bastante estabilizada. Y Roma hacía racias, subía, castigaba y volvía. Pero no fue sencillamente porque no podía ir más, porque
cada soldado, cada kilo de trigo que comía un soldado, tenían que pasárselo desde el sur hacia el norte, y eso es muy caro. Una legión que estaba en Italia, por decir algo, el trigo lo tiene allí, o en Hispania, la séptima Gémina tenía el trigo al lado. Eso es importante. No, y además, esto es importante que lo hayas reflejado, porque mucha gente no sabe que las grandes vías de comunicación, yo qué sé, por ejemplo, la vía Appia Antica, ¿no?, que es la que es la más emblemática de Roma, ¿no?, fue confeccionada y hecha expresamente para abastecer a las tropas. O sea, estamos hablando de los orígenes, pero con eso vengo a decir que la vía Appia se construyó para abastecer a tropas. Y mucha gente puede pensar que es para abrir vías comerciales, que también es por eso, pero principalmente es para facilitar... Sí, para las tropas. Facilitar primero suministros a las tropas y después ya aquellas vías servían para comercializar y eran realmente, es el gran éxito de Roma. Yo creo que es de las infraestructuras que menos, digamos que no es tan espectacular, por decirlo así, pero para mí es una de las más emblemáticas, porque sin ella no se puede entender absolutamente nada de lo que luego será el imperio, ¿no? Y de cómo facilitaron estas vías rectas, facilitaron los cursos de las propias legiones. Si no hubiera sido por ellas, en muchas ocasiones no hubieran podido ni abastecerse, y está muy bien que lo hayas explicado, ¿no? Sí, en el caso de las guerras, en Roma pues tenemos los legados, tenemos los legionarios, pero tenemos todo otro cuerpo, que es el cuerpo que estaba bajo las órdenes del prefecto Fabri, que podríamos decirlo así, como que era como el general, pero de la intendencia, ¿no? El ingeniero de la intendencia. Y prefería a Roma perder 2 legiones que perder a este hombre, porque este hombre se encargaba de repartir todo. Yo aquí en Aliso pongo como responsable de esa zona, he puesto a un prefecto del campamento. Un prefecto del campamento es un cargo muy importante en la legión. Pues ese estaba en esa zona encargándose de suministrar a las tropas. No había un optio, no había un centurión, no había un cargo muy importante, que en este caso es un prefecto de campamento, que es el que se está encargando un poquitín de conseguir estos suministros. Julio César tenía un prefecto Fabri que era de Gades, que era de Cádiz, ¿no? Y le concedió la ciudadanía romana hasta a Gades, de lo agradecido que estaba. Julio César estuvo 5 años en la Galia, y sus hombres, con este prefecto Fabri, con este ingeniero en logística, no pasaron hambre en la Galia. Es muy importante este concepto de la logística, y este concepto de la logística en Germania Magna, entre lo que sería el Rin y el Elba, al Roma le costaba mucho. Con lo cual, esto fue lo que realmente Roma le demostró, a Roma le quedó demostrado a Augusto, que ese tipo de gasto para tener una legión o 3 legiones en sitios donde tampoco sacaba mucha producción, porque tampoco había minas de oro, ¿no? Ni de plata, ni de bronce, era un gasto que no podía mantener. Y yo creo que la lección que aprendió Roma es esta, que había cosas que no se podían hacer, y se quedó allí en el limes. Y la practicidad, ¿no? Porque el romano es eminentemente práctico para todo, absolutamente para todo. Desde sus infraestructuras, desde los acueductos, desde los puentes, absolutamente todo. Y es lo que explicabas tú, ¿no? Si no me es rentable, ¿para qué voy a ir? Piensa que, ¿no?, cuando los legionarios, yo soy recreador de la época de Trajano, y cuando los legionarios fueron a invadir la Dacia, iban con una hoz en su impedimenta, porque había trigo, y pasaron por delante y se quedó el trigo atrás, y ese trigo que dejaron los dacios abandonado, porque si no los romanos los mataban, lo recogió Roma. Esa intendencia, ese trigo no había que llevárselo a los soldados romanos, ya estaba allí sembrado, era cuestión de recogerlo, ¿no? Esto en Germania no existía, por ejemplo, y en otras tierras tampoco existía, por ejemplo, en los desiertos que dan hacia la Partia. Allí tampoco había trigo y había que llevar toda la intendencia, con lo cual todo se complica mucho, ¿no? Y o en el Sáhara, todo se complica mucho. Y al final llega un momento que te tienes que estabilizar, porque no te puedes estirar más. Porque ¿cómo llevas suministros a 130.000 personas, yo que sé, a Moscú? Es complicado. Y luego pasa también las epidemias, enfermedades que aniquilan
partes de las legiones o legiones enteras, o claro, es que es muy complejo. O sea, cuando hablamos de legiones o de campamentos o de estructuras fijas o móviles, ¿no? Realmente pensar en esa logística, en todo lo que lleva, en todo el ganado que tienes que llevar, en todo el personal que tienes que llevar para garantizar que ese ganado esté en condiciones o que los caballos estén bien, o que, claro, cuando la cantidad de miles y miles de esclavos que se llevaban a los campamentos era descomunal y que tenían atribuciones muy diferentes, pero claro, es que alguien se tenía que encargar del ganado y alguien se tenía que encargar de custodiar el grano y alguien tenía que encargarse de la limpieza y del Mano de acero. obra. Claro, es que estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas contando las legiones más lo que decías tú, las familias, las personas que les acompañan. Entonces, claro, si ya organizar algo ahora para 3.000 personas ya necesitas absolutamente de todo, imagínate en aquella época que no tenían tanto como nosotros ni la facilidad que tienen para abastecer, imagínate todo lo que arrastraban detrás, ¿no? Yo creo que eso el libro lo muestra muy bien, ¿no? Lo ves como algo secundario, pero se percibe cuando vas leyendo, ¿no? La historia. Yo lo he intentado explicar, sí. Ahora te pregunto a ti, Mireia, te ha tocado. ¿Por qué Venga. recomendarías que leyeran nuestros oyentes y los que nos vean la novela de Ángel Aliso? Porque es diferente. Es que es diferente. Yo hablo por mí, ¿no? Yo soy lectora de novela histórica, me gusta. Luego leo fricadas de clásicos, ¿no? Porque también me gusta, ya lo sabéis, pero realmente me gusta la novela histórica, me gusta disfrutar de ella, ¿no? Y las novelas de Ángel a mí me atrapan especialmente porque precisamente explican lo que no ves en otras novelas. Te acerca a lo cotidiano, te acerca a las personas que ocupan pues, el lugar que tú estás ocupando en el mundo ahora, ¿no? Y te acerca, pues eso, a lo que decía Ángel, ¿no? A esa figura de tu madre, ¿no? De una luchadora, pero adaptado en aquella época, ¿no? Y el hecho de que tú estés leyendo una novela y te estés enterneciendo con una situación que a lo mejor es salvaje, porque Ángel tiene esa particularidad que te puede estar explicando una historia extremadamente tierna con un halo extremadamente personal e íntimo y después hay una transformación y te habla de algo muy salvaje. Te hace tanto contraste, pero que lo ves tan real, tan extremadamente y tan cruelmente real, que yo creo que te atrapa de principio a fin. Yo creo que los personajes lo valen y que una de las cosas que tiene que hacer la gente es leerla para comprobar hasta qué punto era importante este sector de personas que no se conocen tanto de Roma, no tanto emperador, no tanto patricio, no tanto tal, sino estos personajes que vivían, sufrían y que realmente son los que abastecieron y mantuvieron a Roma. Si no hubieran sido por esta clase más humilde, Roma no hubiera existido jamás. Ya, estoy de acuerdo también. Yo Maribel, también. ¿tú qué dirías? Venga, recomienda. Me toca. Bueno, que las novelas de Ángel, todas las que he leído, que las he leído todas, son ágiles, que hablan de personajes normales, de la gente corriente de todos los días y que describe cosas, como has dicho, Mireia, que son muy sensibles y otras que son muy duras, pero que la realidad era muy dura. Y a veces hay que ponerse en la época en la que no todo es como salen las películas de Gladiator y compañía, de que todo es bonito, todos son ricos, todos son fiestas y pan y circo. También es el hambre, el miedo, el qué será mañana, como habéis dicho, yo lo aconsejo por esto. Y sus personajes, ya lo he dicho, son muy humanos. A mí me atrapan desde el primer momento y, bueno, puedes tener más simpatía a un personaje que a otro, pero sí que lo recomiendo para saber un poquito cómo era este mundo de las capas bajas y después porque son muy ágiles de leer. Los lees como muy rápido, no son tostones con datos técnicos que dice, que he leído, tienes que volver atrás para saber. No, la coges y la vas leyendo y que, bueno, a mí me han atrapado, como la tuya, Servilia también, de que solo estaba pensando, voy a coger el libro. De aquello de que te pillan en casa que estás leyendo y que con ganas de volverlo a coger. Por eso lo recomiendo, aparte que lo pueden encontrar a muy buen precio, también, y que es autodidacta y él lo hace por amor al arte casi todo,
Lo que pasa es que tiene un gasto en los libros, pero que se recomienda. Es que no puedo decir más. No, y además están muy bien publicados, están muy bien editados, sí. Tienen una estética muy bonita. La portada de Aliso es una preciosidad. Sí. Impacta mucho porque la pones en tu cabeza cuando lees el Es muy bonita, libro. es muy guapa. Y además yo animo a la gente a que apueste por estas novelas, ¿no? Porque son novelas muy profesionales. A lo mejor lees otras novelas, no voy a especificar cuál, ¿no? Pero a lo mejor lees otras novelas publicadas con una editorial que es super fashion, super tal, y no tienen el rigor histórico que a lo mejor tienen estas novelas que están autopublicadas, porque no olvidemos que Ángel, aunque es escritor también, pero Ángel es divulgador y Ángel sabe de lo que habla, y cuando está dando un dato de cualquier tema, lo ha comprobado, lo ha mirado, sabe de lo que está hablando, y eso también se agradece mucho, ¿no? Que tú cuando lees algo tenga un rigor, y el rigor está. Luego jugará lo que decía él, ¿no? Con la novela, pero el rigor existe. El rigor existe. Y es muy fácil de leer, es lo que dices tú, Maribel, es muy sencillo de leer, es apto para cualquiera, para aquellos que estén muy puestos y para los que no también. No hace falta tener muchos conocimientos de historia, de Roma, porque realmente de lo que se habla es de las miserias y de los sueños de cada uno, ¿no? Y eso es atemporal, da igual si es en Roma o es ahora, ¿no? Dinos. La única cosa que puedo añadir es que las personas que lean mis libros se pongan las gafas, como dice Sergio Alejo, abandonen las gafas del siglo XXI. Porque yo huyo mucho del presentismo. Explico, como has dicho tú, las cosas crudas. No me gustan a mí como eran las cosas en la antigüedad, pero eran así. Entonces, si desde el punto de vista de una persona de un poco de dinero, una esclava era una cosa, o un esclavo era una cosa, cuando hablo de una cosa estoy hablando era como si fuera ahora para mí una lavadora. En el momento que me deja de ir bien la lavadora, me cambio la lavadora y me compro otra. Era así. No todos los esclavos pasaba. Había esclavos que había una relación personal. Pero había otros que eran para trabajar y para cargar. Y cuando no te funcionaba, pues lo mismo que la lavadora, lo cambiabas. Y ese es el mundo en el que vivía esa persona. Y la mujer tenía un rol y el hombre tenía otro rol. Eran duros los dos roles. Y ese era el mundo en el que vivía. Entonces, hay que quitarse los estereotipos de lo que nosotros pensamos que nos vamos a encontrar, y aún peor los prejuicios que tenemos del siglo XXI, ¿no? Y eso cuesta un poquitín. Yo aconsejo a que nos vayamos, como has dicho tú, Mireia, vamos a quitarnos las gafas de pensar del siglo XXI y vamos a sumergernos en otra realidad social que no tiene nada que ver con la nuestra. Por suerte la nuestra, para mí, está muchísimo mejor con sus defectos que queremos ir arreglando para llegar a una realidad social mejor, ¿no? Pero es muchísimo mejor para mí que aquella. Pero aquella era la que había, y yo no puedo obviar el trato a un esclavo o el trato a una mujer que, por ejemplo, perdía la pudicicia, que perdía la castidad, ¿no? En el matrimonio. Pasaba lo que pasaba en aquella época y hay que explicarlo tal como suena. Era. Y yo no puedo hacer otra cosa que explicarlo así. No podemos escribir novela histórica utilizando el presentismo. Para utilizar el presentismo se explica obra contemporánea y yo no tengo nada que decir, incluso me gustará, ¿no? Pero yo no puedo explicar cosas que pasaban en la antigüedad viéndolas como se ven ahora. No, y además es que tampoco ni puedes juzgar, es que no hay cosas que no son cuestionables, eran así y punto. Y es verdad que un esclavo podía estar muy bien cuidado en una casa, pero todo eso dependía de cómo fuera la persona, el dueño de ese esclavo, ¿no? Eso es como tener un jefe bueno o un jefe horroroso, ¿no? Te puede amargar la vida o puede ser el mejor para tu trabajo, ¿no? Y en aquel mundo, pues, claro, el castigo era, pues, podría ser morir, porque como eres mi propiedad, pues es como si rompo un papel, ¿no? Pues no pasa nada. Buenas, ¿no? No pasa nada. Tenemos que llegar a entender, por mucho que nos cuesta, que puede haber que pudiera existir en aquella época un esclavo que no tenía ningún derecho, ni tan siquiera derecho a su propia vida, que fuera feliz porque su amo no le pegara sin motivo, porque él sabía, no quiero decir sin motivo, sino porque él sabía lo que tenía que hacer, porque su amo era un amo bueno, le decía, si tú haces esto correctamente, yo no te voy a pegar, y que comía todos los días.
ese esclavo sería feliz en ese mundo. Y nos cuesta mucho de entenderlo, pero es que era el mundo en el que vivía, no conocía otro mundo. Claro. Y como él se comparaba, la felicidad son momentos y son de momentos buenos a momentos malos y de esperanzas en la vida. ¿Qué espero yo en la vida si soy un esclavo? ¿Ser un emperador? No. ¿Ser un legionario romano? No. Espero Comer y vivir. comer todos los días y tener una vida un poquitín más digna que cualquier otro. Si lo logro, pues estoy Ya era contentísimo. feliz. Esto es muy difícil de entender. Yo creo que hay un dato que mucha gente le puede esclarecer, ¿no? Que de guerras serviles hubieron muy pocas. Muy pocas. Y tú piensas, con la cantidad de esclavos que hubieron en el imperio, ¿cómo es posible que no hubieran más rebeliones, ¿no? Y la gente tiene que entender que en la antigüedad incluso un ciudadano libre podía optar a perder la ciudadanía y a perder la libertad y preferían ser esclavos para garantizarse un plato en la mesa. Pues sí, claro, eran malos tiempos. Claro, la libertad, el sentido de libertad que tenemos actualmente, que es lo que decías tú también, ¿no? Actuar con el presentismo y ponernos ese velo es un error espectacular para leer una novela histórica o para hacer divulgación. Entonces, que la gente se despoje de todo eso y que lo lea con una mente totalmente aséptica, ¿no? Y que solamente vea lo que hay. Luego podrán juzgar internamente lo que sea, ¿no? Pero la vida es así, ¿no? Y yo creo que lo has relatado súper bien, ¿no? De alguna manera, Ángel, me gustaría que nos dijeras, ¿a quién le dedicas el libro? ¿Por quién escribes tú? ¿O por quiénes escribes tú? Yo, bueno, ya lo sabe todo el mundo. Yo toda la obra que escribo es por mi familia, por mi señora, por la aspiración. Aquí en mi casa hay un proyecto y somos los dos. Y yo escribo pues por sentirme bien y por dar esto bien que esta gratitud, este bien que yo siento, este bienestar, pues compartirlo con los míos. No hay más que esto, igual que divulgo, igual que trabajo en la docencia por vocación y me entrego a mi trabajo, es porque todo esto repercute después en la felicidad mía propia y de los que están a mi lado. ¿Tienes apoyo en casa? Claro. No, y además yo creo que lo que podía hacer, por ejemplo, Ángel ahora es leernos un poquito. Léenos algo, va, ponnos la miel en la boca, va, que la gente diga, uy, me lo voy a comprar rápidamente, que lo pueden adquirir en Amazon, lo hemos dicho, tapa blanda y en ebook, o sea que no hay excusa, además por un precio muy razonable. Lo que te gastas en un café en una semana, porque últimamente está todo muy caro, y mira, podemos hacer una cosa, que la gente apague la luz y pague menos por el kilovatio, y lo que tenía pensado por kilovatio hora, que lo invierta en tu libro, por ejemplo. Pues sí, yo no voy a tener ninguna caja en este aspecto. Claro, que se ponga una velita y así, en una lucerna y así le damos como un carácter más, para colocarnos más en situación. Venga, deleítanos con un trocito. Vale, un trocito, precisamente hay que encontrarse en este momento a dos germanas que están en el campamento, ambas son mujeres, están esperando a dos hombres y están en el campamento mirando hacia afuera, ¿no? Esperando ver entre la oscuridad y entre los árboles que están un poco alejados, porque el campamento tiene un llano, ¿no? Claro, para poder defenderse mejor, ellas están mirando hacia afuera. Están esperando a sus hombres y mientras tanto están hablando en su idioma, que es el idioma celta, en este caso, ¿no? Y una tiene una conversación y una reflexiona, ¿no? Y le dice lo siguiente. Dice, mi abuela decía que una mujer era como un árbol, cuyas raíces dan la vida y lo elevan hacia el cielo, hacia el aire y hacia el sol. Que ser madre era llorar a mares, pero que también era no estar nunca sola más en el pensamiento. Me decía que si hay un amor verdadero, un amor sincero, ese era el de una madre. Ella sentía por mí un amor eterno e infinita. Nosotras no podemos controlar el destino, solo dar vida. Esta es una reflexión que hace una de nuestras protagonistas en el libro. Y te parecerá bonito dejarnos así, ¿no? ¿Te parecerá bonito dejarnos así? Quien quiera saber más. Exacto. Quien quiera saber más, ya sabes. Es fácil. Bueno, es el papel del rol de la mujer en aquella época. Era en general, había muchas más cosas, ¿no? Pero uno de los más importantes en una sociedad, como has dicho tú
Mireia, tanto la germana como la romana eran sociedades creadas para la guerra. La misión más importante de la mujer, aparte de ser matrimonio, era el generar estos guerreros, el generar estos soldados, ¿no? Y entonces ella dice, nosotros, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo aportamos a los germanos o qué aportamos a los romanos? Aportamos hijos. A partir de ahí, nuestra misión es generar vida, pero el destino no lo controlamos nosotros, ¿no? Y esto es una reflexión que en este caso dice una germana, pero lo podías decir perfectamente una romana o cualquier mujer que haya vivido en todas estas épocas anteriores a esta, que por suerte la guerra queremos desterrarla de nuestras vidas, ¿no? Y la violencia, pensamos que la violencia no es el método correcto de solucionar las cosas. Ahora que decías hay un libro de Asimov que se llama La Fundación, que es un libro que me gusta mucho, que me lo he leído 3 veces, y ahí hay un protagonista que dice que la violencia, Harry Seldon se llama el protagonista, ¿no? La violencia es el último recurso del incompetente. Eso es lo que pensamos ahora, que la violencia es el último recurso del hombre que no tiene conocimiento, ¿no? Pues en aquella época la violencia era una manera más de solucionar cualquier problema. Y se entendía así. No, y además yo creo que lo has reflejado muy bien en este fragmento, que la sensación que me da a mí, en realidad, seas de donde seas, de la tribu que seas, de la zona que seas, del segmento temporal que seas, compartes los mismos miedos, las mismas inquietudes, los mismos deseos, las mismas miserias. Somos iguales. Somos exactamente iguales y nos motivarán otras cosas, nos motivará, igual no tanto, igual nos motiva el poder, el dinero, exactamente igual que antes, ¿no? Pero las miserias y las bajezas del ser humano o los anhelos y los deseos de cualquier ser humano se mantienen intactos a través de los siglos y de la misma manera que aquí se nos habla de una mujer diferente de la que estamos acostumbrados a ver de la Roma clásica, sí que es verdad que te das cuenta de que realmente puede compartir el discurso con cualquiera de sus compañeras, seas de donde seas y vengas y procedas de donde procedas, ¿no? Y yo creo que es de agradecer que hayan escritores que le dediquen un espacio a aquellos que, por desgracia, no tienen voz o no han tenido voz hasta ahora. Yo creo que es el ventríloco de todo este segmento y te agradecemos un montón que des voz a ellos, ¿no? Porque también lo merecen, ¿no? También merecen ese espacio en la historia, ¿no? Es que no lo entiendo de otra manera, Mireia. Yo o sea, es que miles y miles de personas que han vivido en Roma, por no decir millones, la historia son 400 y los demás. El panadero no nos puede explicar qué sentía el panadero en la época cuando Julio César celebró el triunfo. ¿Qué sentía? O cuando vino, o cuando llegó Pompeyo, o cuando Augusto estaba haciendo sus reformas para hacer Roma grande, ¿no? O cuando se vio por primera vez un pretoriano con arma, cuando él era un devoto y decía que Roma era la ciudad sacra, que no podía haber armas, y se vio por allí un pretoriano, ¿cómo le conmovería eso el cuerpo, ¿no? Es decir, me están corrompiendo, ¿no? Roma, ¿no? Porque los sentimientos de esa persona no los puedo, son más importantes que cualquier otra persona de por allí, ¿no? Y yo creo que saber qué pensaba esa persona es tan importante como lo que sabía Cicerón. Quiero decir que, evidentemente, Cicerón se explicaba mejor, pero los sentimientos de las personas, una madre de familia, por decir algo, ¿no? Cuando Augusto cambió sus leyes y dijo, las mujeres que tengan 3 hijos varones se podrán poner la stola matronae, ¿no? La estola de las matronas. Y aquella mujer tenía 3 hijos y salía por la calle y su marido al lado decía, mira qué mujer tengo, orgulloso con mi mujer paseando, ¿no? Y la mujer orgullosa, le he dado 3 hijos a mi marido. Y tú no se lo has dado, que eres una mujer que solo da hijas, por decir algo, ¿no? Todo esto también es historia de Roma, es como Roma veía el mundo, cómo las personas veían el mundo, cómo desde abajo, desde esta estructura, de este pensamiento, se iban saliendo hacia arriba, ¿no? Hace mucho hice un programa que tenía que ver con Pirro y las guerras pírricas contra los romanos, ¿no? Y uno de los consejeros de Pirro, que fue a negociar con Roma, cuando habló con Pirro le dijo, Roma es como la hidra de Lerna. Cortas una cabeza y salen más romanos. Y cortas otra cabeza y salen más cabezas, ¿no? Y esto, ¿por qué salían cabezas? Porque Roma, la sociedad, era una sociedad potente que sacaba todas estas albas, ¿no?
Y al final matabas a un romano, matabas a otro, y salía otro romano. Y matabas a un general, y salía otro general. Y esto, Sí, ¿cómo puede salir? Porque la sociedad era fuerte, tenía unos principios que daban a eso. Y los estructuraban, ¿no? Estaba todo el mundo, sabía perfectamente el lugar que ocupaba dentro de la sociedad. El que era esclavo, el que era mísero, el que era gladiador, y el que era... Lo has dicho, primero un romano era un ciudadano y después era un individuo. Y esto era la manera suya de ver el mundo. Formaban parte de un colectivo y el bien del colectivo, que en este caso era la loba, era Roma, iba a dar bienestar al individuo. Pero primero era el ciudadano, ¿no? Y esto nos cuesta mucho entender. sí, hoy en día cuesta. Por eso lo has dicho bien, que todo este segmento de la parte más baja de Roma fue quien hizo Roma grande, no fue el Senado, no fue... César no hubiera hecho absolutamente nada sin sus legionarios, no hubiera... Es más, sin sus legionarios con él, o sea, si hubieran decidido no apoyarle y hubieran cambiado de bando y hubieran dicho hasta luego Lucas, me voy con Pompeyo, pues... hubiera tenido un problema, la historia hubiera sido muy diferente. Y yo creo que lo que debemos recordar a la gente es que la historia está hecha de todos estos millones de personas que no se ven, que no se escuchan, que parecen que están apartadas y que no tienen su espacio en muchas novelas, o en muchos libros, o en muchos medios de comunicación, en muchos estudios, pero fuera de los estudios técnicos, de la grandilocuencia, de lo que todo el mundo ve en las películas, pues si nos despojamos absolutamente de eso y quitamos todo el folclore, pues nos quedamos con la esencia de Roma, que eran todos estos millones de personas. Bueno, tampoco, a ver, que la gente tampoco interprete mal. No es que no haya que explicar la historia de César, No, y la historia de Cicerón, y la historia de los diferentes emperadores. Lo que hay que hacer es complementarla con todo esto, porque esto también es historia. Claro, pero es lo que te decía, Ángel, que eso no se ve tanto. O sea, y antes Maribel lo ha dicho muy bien, ¿no? Si tú ves Gladiator, sí que ves una parte, pero es una parte muy pequeña. ¿Por qué? Porque la grandilocuencia de las grandes producciones se centran en aquello que es ostentoso, opulento, que aquello. Sí que lo ves más en Roma, por ejemplo, en la serie de HBO, ¿no? Ahí sí que ves que por eso yo creo que nos gustó tanto a la gente, sí, creo que porque decías, anda, pues ver las calles, ver cómo iban las familias del legionario, cómo podía crecer, cómo podía acceder, cómo, ¿sabes? De ver sus anhelos, cómo funcionaban los roles familiares. Claro, todo eso no lo ves normalmente. Entonces, por eso a la gente le invito a que lean los libros de Ángel, porque se va a hacer, vamos, un empache de realidad y de además lo cotidiano. Sí, además te impacta y te deja, te hace pensar, te hace pensar mucho. Yo creo que algunos amigos, tengo que confesar que algunos amigos míos que conozco de hace muchos años han leído el libro y me han mandado mensajes diciendo, ¿cómo te pasas? Y digo, bueno, yo explico cómo era la vida en aquella época. Tampoco, a mí tampoco me gusta. Algunas veces cuando había acabado de escribir digo, joder, tío, lo que había que tragar. Pero luego reflexionando digo, no puedo ver las cosas como se ven ahora. Es inevitable a veces, ¿no? Pero intento siempre apartarme un poquitín de esta vida. Pero hay algunas imágenes que la gente me ha dicho esto, ¿no? Y luego también otra, lo que has dicho tú del baño de realidad, ¿no? Una muchacha se me puso en contacto a través de, hace poco, a través de mensajes privados, ¿no? Y me dijo que había ido a una exposición a un museo determinado, ¿no? De Madrid, el arqueológico, que creo que está en Alcalá de Henares. Y allí le hicieron unos talleres sobre los mosaicos romanos, ¿no? Y sobre las pinturas. Y dijo que se había sorprendido porque le habían dicho que Roma era toda policromática. Y ella se pensaba que era todo mármol y todo blanco, ¿no? Y no, era policromática. Y como dices tú, tu libro serviría y llena de olores, y llena de gente, llena de contraste. Y esto hay que explicarlo también. Roma no son las casas patricias solo. Es toda esta gente, son las legiones, es el mestizaje en la frontera, que todo este mestizaje quería hacerse luego romano, algunos y otros no. Todo esto también es Roma y esto hay que explicarlo. No solo podemos explicar una parte del pensamiento romano. Hay mucha gente que le explicamos, los romanos eran así, no, les estamos explicando cómo eran los patricios, no cómo eran los romanos. Y los romanos son todos, desde plebeyos, peregrini, que vivían ya muchísimo tiempo en la ciudad, muchísima gente que ha hecho Roma. Y yo, intento explicar estas cositas. Eso no quiere decir que otro día no vaya a coger un personaje importante y vaya a explicarlo, porque es todo. Yo creo que es complementario, hay que explicarlo todo. Pero no solamente la grandeza, también
toda la podredumbre que había allí en Roma, también hay que explicarla. No, y lo que decías del policromado es verdad, ¿eh? Hay mucha gente, si mucha gente viera las estatuas cómo eran de policromadas, que le dan un toque kitsch exagerado, porque el azul, el rojo y el verde y el ocre estaba en todos lados y los ojos estaban totalmente pintados. Que hacían mala impresión, ¿eh? Claro, si la gente viera cómo eran los templos y cómo eran las estatuas, o sea, yo creo que si tuviéramos una máquina de tiempo y nos trasladáramos, la gente quedaría impactadísima del aspecto idealizado, que te han idealizado a lo largo de los años a nivel pues de las grandes producciones de cine, de los peplums, de esos libros que te hablan de... Y claro, tú no puedes, como tú eso no lo has visto, no puedes evitar proyectar una imagen gráfica de lo que has visto en una televisión. Entonces, claro, desestigmatizar todo eso y decirle a la gente, no, si esto tenía más colores, que era muy kitsch esto, que tenía, a ver, que el aspecto no tiene nada que ver con lo que tú te pensabas, ¿no? Y la gente se sorprende con todo eso, ¿no? O cómo contemplaban ellos la sexualidad o cómo lo vivían, ¿no? Y tú lo explicas muy bien en tus libros. Eres explícito, pero realista en cómo se trata la sexualidad en Roma, ¿no? Y yo creo que eso a la gente le va a gustar y le va a impactar. Por eso les animo a todos a que, si realmente quieren leer algo que salga de lo que normalmente leen y quieren averiguar realmente cómo era esa vida, pues lo tienen fácil. Se cogen todas las novelas de Ángel, empiezan en una tongada y se las acaban en una semanita perfectamente, así pim, pam, uno detrás de otro. Y eso que te ahorras de energía, lo que te voy diciendo yo con la velica. Pues yo esperando el nuevo proyecto, que sé que está el Ángel ya aquí maquinando, y a ver con qué nos va a sorprender la próxima novela. Bueno, ahora estoy metido en 2 proyectos. Sí, ahora estoy metido en 2 proyectos y buscando información de uno, y mientras tanto ya tengo la información del otro, ¿no? Y el que ya tengo toda la información y todos los datos, pues ya estoy trabajando en él. No perdáis 2, ¿eh? Sí, Cuidado. El otro pues estoy buscando información de alrededores del año 69 después de Cristo, no voy a dar más datos, y estoy buscando muchísima información alrededores, antes y después, ¿eh? Ya. Y bueno, intentando buscar, haciendo la lluvia de ideas y ya diseñando escenas, ¿no? Y mientras tanto, como ya tengo bastante diseñado el que estoy haciendo ahora, ya voy a llevar unas 20.000 palabras ya escritas, llegará a unos 100.000 más o menos, 90.000, 100.000. Y bueno, pues estoy empezando a escribir, y ahora haré una pausa para la primera evaluación del instituto, y luego pues esta semana, 2 semanas pararé porque me tengo que dedicar a lo que trabajo, porque yo soy docente, y luego pues ya todo lo que es Navidad hasta la segunda evaluación pues le pego bastante caña, ¿no? Y probablemente para febrero cerrar la historia de este proyecto que estoy haciendo ahora. Mientras tanto busco información del otro. Pero tela, porque la gente tiene que saber que la faena previa de la novela histórica es tremenda. O sea, para hacer una novela histórica con cara y ojos y que tenga rigor, la faena que no se ve es la de documentación, la de la previa. No. Y tela, explícanos un poco cómo lo haces. No, yo ahora, por ejemplo, dar un dato, ¿no? Para escribir sobre el 69 después de Cristo me estoy leyendo a Flavio Josefo, por ejemplo. Y estoy leyendo a Dion Casio también. Bueno, tienes que leértelo y de ahí vas sacando también ideas y vas sacando argumentos. Estoy explicando la vida de un joven que tiene un padre poderoso y que se va a dar cuenta de lo poderoso que es su padre, ¿no? Y tengo que mirar legiones, desplazamientos de tropas, tipo de tropas, calles de Roma, templos de Roma, fiestas en Roma, porque claro, todo, como una persona llega invitada con una tabla de estas y la atienden porque es hijo del padre, le dan todo lo que le tienen que dar, ¿no? Te doy para que me des. Y bueno, estoy ahora buscando toda esta información de este siguiente libro, que no voy a empezar a escribir ahora, lo escribiré después. Estoy más o menos con esto 1 año. Y luego seguramente conforme voy escribiendo la historia, me encuentro con que necesito algo y otra vez a buscar, a sumergir a
en libros históricos y en ensayos y en Tito Livio y bueno, en todos estos personajes de Belén, ¿no? Todos estos personajes que han escrito la historia y a ver qué puedo sacar, de dónde puedo sacar un hilo para que la cosa tenga coherencia. Yo voy a hacer un aviso para que las personas lo sepan. Yo soy escritor de ficción histórica. Intento que los libros tengan rigor, pero yo no soy una academia. Esto, si quieren rigor histórico, que se vayan a los libros de las universidades, ¿eh? Esto ya lo aviso yo de primeras. No, y está bien que lo apuntes, porque es que es así, o sea, es una novela. Claro, una cosa es que tú hicieras un ensayo en relación a un tema en concreto y que tengas que dices, bueno, pues el rigor tiene que estar presente, casi tiene que ser el eje que te lleve a trabajarlo, pero cuando estás haciendo novela hay cosas que tú le has explicado muy bien, hay cosas con las que cuesta más equivocarse, no te puedes equivocar de ciertas cosas, pero luego hay un margen, la novela te ofrece, la ficción histórica te ofrece un margen para poder encajar las piezas y poderlas hacer funcionar y la gente tiene que saber que una novela histórica no es para aprender historia. Otra cosa muy diferente es que tú la leas y aprendas y te abre el gusanillo y digas, uy, pues voy a aprender más sobre el 69, ¿no? Por esa época me ha interesado. Pero eso luego tú tienes que documentarte al margen con otras cosas. Cuidado, porque hay personas que se piensan que lo que se ha escrito en una novela histórica, que tiene un fondo histórico, eso es verdad porque lo pone el libro, no, es una novela. No tiene por qué haber ocurrido. Hay muchos escritores que son rigurosos, ¿no? Y Ángel lo es, pero hay otros que no tanto, que se pueden inventar que Trajano esté en un sitio que no estaba. Y también, y de todas maneras también quería decir una cosa, que aunque tengamos o sea, nos documentamos muchísimo los divulgadores, aquí somos 3, pero aún así tú te documentas con clásicos que tampoco sabes si son fiables. Exacto, no estábamos allí, no sabemos. Claro, porque dices, mira, es como si ahora, dentro de 3.000 años, en un yacimiento encuentran un libro sobre un político determinado escrito sobre un periodista determinado. ¿Eso es una fuente histórica? Sí, pero ¿es real? No estábamos allí. Claro, igual es partidista, igual le debía un favor y escribe en relación a esa persona con otro aire. Claro, entonces tú tienes que coger las fuentes históricas y tienes que coger los clásicos con pinzas también. Sí. No, sí, porque depende cuál es. En el caso de Aliso, intentando un poquitín cuadrar datos, Velello, Dion Casio, Tácito, te explican la misma batalla de Aliso y cada uno te da unos números. ¿A quién le hago caso? ¿A Dion Casio? ¿A Tácito? ¿A quién? Y entre todos uno. Que un poquito. Entonces, de cada uno. pues bueno, pues tienes que ir un poquitín con cuidado e intentar no claro, si las 3 personas dicen una cosa, dices, bueno, pues le das una cierta porque coinciden, pero si no coinciden, pero que tampoco, que igual los otros 2 lo escriben de oída. Es muy difícil todo esto todo aquello que nos escriben los clásicos, es verdad, es por suponer muchísimo, ¿no? Ni la historia augusta, ni Suetonio, ni Plutarco nos habla de los reyes primerizos de Roma como si existieran de verdad. Nos habla de Neuma Pompilo como si existiera de verdad, pero si no se sabe si existen de verdad. Con lo cual, ¿no? Y luego decimos, sí, pero cuando nos habla de Julio o de Pirro, entonces sí. Bueno, ¿por qué? Sí. ¿No? Y yo creo que es posible incluso que se hablen de mitos y que fueran reales. Bueno, sí. Algunas cosas, quiero decir, puede ser, sí. no que fueran reales, entendedme, pero que esté basado, que tenga una cierta, o sea, muy, muy, muy decorado, pero que también, y además, ¿no? Que las historias se pasaban de boca a boca. Sí, el problema de las fuentes es muy difícil, el problema de las fuentes, ¿no? Pero bueno, lo que dices tú, hay datos que son bastante fáciles de saber, ¿no? Yo no puedo hablar, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Un templo que utilizo, que es el templo de Esculapio, que está en la isla Tiberina, una isla de Roma. No puedo hablar en el siglo V a.C. porque no estaba el templo. Y esto es relativamente fácil de saber, ¿no? O el culto a Isis. No puedo hablar del siglo II a.C. porque no era como mínimo generalizado. No era o a Cibeles, que vinieron cuando las guerras púnicas, ¿no? Pues todas estas cosas se pueden respetar, ¿no? Yo no puedo hablar de las murallas, de las puertas de las murallas aurelianas en el siglo II después de Cristo. Tengo que hablar del siglo, claro, cuando las hizo Aureliano, ¿no? A final del siglo III. Sí. Bueno, pues estas cosas son relativamente fáciles de cuadrar, ¿no? Pero hay otras muchísimas que no. ¿Cuántos soldados? Dion Casio a veces habla de unos soldados de 300.000, pero 300.000 soldados era todo el ejército de Roma. Como van a estar matándose, pues, y te dice 300.000, se queda tan pancho el hombre, ¿no? Sí, claro. Pero mira, ahora que
Maribel ya ha dicho por qué invita a la gente que lo compre. Yo he dicho por qué. Ahora di tú, vende tu libro y dile a los oyentes y a los espectadores por qué tienen que apostar por tu libro. Venga, va, véndete. No, yo ya lo habéis dicho vosotras. Es que es muy difícil decir No, las fortalezas, véndelo. ¿no? Yo soy una persona que intenta divulgar de una manera amena y que huye del presentismo. Lo intento hacer con todas mis fuerzas. Intento presentar, a empatizar con esos personajes que vivirían allí. ¿Qué pensarían cuando vieran a esa realidad social en la que veían, ¿no? Intento ser muy, muy muy exacto con lo que pensaría ese hombre allí, con lo que yo creo que pensaría, porque claro, al fin y al cabo es una ficción, ¿no? Y no moverme mucho de ese mundo, ¿no? Intento siempre explicar las cosas de una manera empática y hay una cosa que me cuesta mucho, que no es fácil de hacer, yo intento hacerlo, que es que la gente, yo he dicho que escribo por imágenes, ¿no? Que la gente vea la imagen del personaje, ¿no? Cuando una persona hace algo, explicaré porque es una anécdota que me ha pasado, ¿no? Una persona me ha dicho que hay una imagen en la que yo explico que pasa una Patricia, que se llama Livia Drusila, que es la mujer de Augusto, y va por un pasillo y va enfadada, ¿no? Y va quejándose, ¿no? Y la escena la explico de tal manera que esta persona la ve. Dice, no, es que yo veo la imagen, aunque tú me la escribas, yo la estoy viendo, yo la vi ¿no? también, sí, ¿No? sí. Pues yo intento escribirlo así, con cosas que tú puedas representar, ¿no? Esto es como si, intento siempre que tú empatices con el personaje, ¿no? No sé si lo logro o no, pero yo lo intento. Y luego, vuelvo a repetir, huyo totalmente del presentismo. Lo intento, repaso continuamente. Me cuesta mucho porque mi hijo, tu hijo, claro, yo no soy capaz de pensar en una mujer de esa manera. Para mí una mujer es una persona tan importante como yo, y yo soy tan importante como una mujer, ¿no? Meterme en un mundo en el cual no solo la mujer, sino que hay personas, mujeres y hombres, que son cosas, pues necesito, ¿sabes? De un poquitín quitarme todo esto y meterme allí. Yo lo intento hacer lo más fuerte posible, tampoco me recreo ni en los actos, dijéramos, más reprochables, ni en los actos más amorosos, sino que intento hacerlos normales. Esto es lo que pasaba y sigo. Tampoco me recreo. Esto es lo que pasaba y sigo. Hola. Y la siguiente frase. No, y se nota, ¿eh? La naturalidad en explicar las cosas tal como si lo vieras paseando por la calle. Yo creo que es eso. Yo creo que es un magnífico fotógrafo de escenas normales, ¿no? Porque las fotografías, las plasmas, las explicas y pasas a otra, ¿no? Y yo creo que eso es de agradecer porque te lo hace muchísimo más ameno, ¿no? Que está recreándose en lo mismo, ¿no? Hay imágenes que te ayudan a ver la vida cotidiana. Cuando tú ves que una mujer, porque yo observo mucho a las personas, ¿no? Cuando una mujer está sentada, estoy hablando ahora en la actualidad, ¿no? Cuando una mujer está sentada al lado de la otra en un bar tomándose un café y aquella persona, aquella mujer, en un momento determinado mueve la mano y tiene contacto físico con la otra, es porque está buscando intimidad, le está diciendo algo que es íntimo de las dos. Y esto es con un simple gesto, yo no sé lo que le está diciendo, pero esto es que es un gesto íntimo, ¿no? Y esta imagen, cuando tú la ves y luego la explicas, es cotidiana. Tú harías lo mismo con una amiga. Cuando tú a una amiga le estás contando algo, tocas físicamente, porque eso es un contacto, eso te genera esa confianza, ¿no? Y yo intento buscar estas imágenes para explicarlas, y entonces la gente la ve y entonces empatiza, ¿no? No sé si lo logro, pues yo lo busco. Yo tanto que lo logras, vamos, yo doy fe, y yo creo que Maribel igual que yo. Sí. Vamos, se ve y se plasma cada palabra. Lo leo y vivo, estoy dentro de la novela. O sea ahora os haré una pregunta, a ver, eso te hago yo. Una pregunta. Quitando de los dos personajes principales, el masculino y el femenino, ¿qué otro personaje os ha encantado de allí, de la novela? Pues a mí, yo primero, sí. Pues fíjate que hay un personaje que sale en un momento en que están, no desvelaré mucho porque es un personaje que yo estoy convencida que pensarás, ¿y cómo está diciendo este personaje? Pero es que lo que acabas de decir lo visualicé muy bien. Cuando están como marchándose, hay otra mujer como ella que van hablando sobre el tema de la maternidad y demás. Muy bien. Y a mí me llegó porque pensé, es la típica conversación que tendrías, que realmente tendrías, si yo hiciera el mismo recorrido y estuviera en la misma situación, yo estaría acercándome a la otra persona y estaríamos hablando del mismo tema. No sé cómo explicarlo. Es un personaje muy, muy, muy secundario,
pero que a mí particularmente me proyectó la imagen que yo esperaba, ¿no? Porque me imaginé la escena hasta, o sea, la tengo grabada hasta con el alrededor, ¿no? Con todo eso, ¿no? Y ese camino lento, pausado, cargado de pena, no de humillación, ¿no? Pero de una mezcla de esperanza y angustia, ¿no? Me gustó muchísimo. Hay muchos personajes que me han transmitido muchas cosas y hay dos. Uno es la señora que, bueno, una que le explica a una romana que ahora tú eres una romana y tienes que hacer como hacemos nosotras. Y ella se sorprende. Y es más joven, y además es más joven que... Y luego, pues, una pobre prostituta que sale también, que dice, yo soy una prostituta, yo no puedo hacer esto, no puedo, ¿eh? También me impactó el personaje y la persona que al final está con ella. Esa imagen también, en aquel momento eran dos personas que intentaban sobrevivir y que daba igual sus orígenes. Bueno, están en una zona de guerra e intentan sobrevivir, sí. Exacto. Esos son los secundarios que me han impactado. O sea, que diferentes pensaban, ¿vamos a coincidir con la misma? Pues no. Que también, cuando lo has comentado, me he acordado perfectamente del fragmento y las he visto, ¿no? Sí, porque es lo que decíamos, ¿no? Es curioso cómo cada una o cada lector proyecta la novela de una manera totalmente diferente, ¿no? Y cómo idealizas el personaje, cómo lo haces tuyo y cómo le creas una apariencia. Y cualquier novela me ha ocurrido en otras novelas de que yo un personaje la veía morena y una amiga mía la leyó y me dijo, pues para mí es rubia. Sí. ¿Cómo? Claro, es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Y además, por eso la lectura es tan estupenda, ¿no? Porque realmente, primero que tu imaginación... Llevas a un mundo en la imaginación. ¿no? Y tú proyectas lo que tú quieres, como tú quieres, ¿no? Y eres libre y nadie... Exacto, ¿eh? Las dos lo hemos dicho al momento. Cuando estás leyendo, eres libre de imaginar lo que quieras. Cuando tú ves una película, no. Pensando qué va a pasar. No, en la película no. Pero te estás leyendo y ahora pasará esto y a lo mejor no, te has equivocado o lo aciertas, lo adivinas. ¿Y tú, y para ti, Ángel, cuál es tu secundario? ¿Cuál escogerías? Venga, dilo. Mi secundario es el prefecto. También. El prefecto del campamento. Es el personaje, de todos los personajes, fue el que más me costó perfilar, porque es un personaje que siempre sabe lo que tiene que hacer. ¿no? Le tienes cariño especial. Y ¿no? es un personaje que tiene también nos explica sus esperanzas y su vida y lo que quiere hacer en el futuro, ¿no? Pero le cae una responsabilidad muy grande y de todo el mundo, cuando pasa cualquier cosa, lo mira él. Y tú eres el que tienes que sacarnos de aquí, ¿no? Y me costó perfilarlo, ¿no? Perfilar los personajes es un tema también complicado. Y hacerlos evolucionar y tal, ¿no? Pero en este caso me costó bastante porque era el único personaje de toda la novela que dijéramos es responsable de todo lo que tiene que hacer. Los demás dice yo lo que me digan, yo lo que me digan, y él es el que tiene que decirlo todo, ¿no? Todos dependen de él y van a salir de él por él o sin él, pero él es el responsable de todo, ¿no? Y luego también ocurre, no sé si te ocurre a ti, Ángel, que te encariñas con ciertos personajes, les coges le coges como un cariño especial y no tiene por qué ser ni el más bueno, ni el más... No. Hay personajes que por X o por Y, a medida que los vas escribiendo y que ellos van tomando su camino solos, van cogiendo su personalidad casi porque sí, ¿no? ¿Te refieres a mis libros o en general? En general, sí. Sí. O sea, pero hablo desde la perspectiva de un escritor, ¿no? De cómo cuando tú escribes una obra, escribes una novela, al final acabas encariñándote con ciertos personajes que, por lo que sea, no tienen por qué ser los más tiernos, ni los más dulces, ni nada por el estilo. Posiblemente, a lo mejor es un secundario que no tiene nada que ver, ¿no? Pero... Sí, yo como lector sí que me ha pasado que algunos se han acabado algunas series o han fallecido en el libro algunos personajes que tú querías, ¿no? O sencillamente se le ha acabado el ciclo de vida y la historia continúa, ¿no? Y sí que te llena. Pero como escritor, Mireia, piensa que nosotros, tanto tú con Servilia, ¿no? O yo con mi Aurelio Vitali, con Lignum, ¿no? Lo que yo he escrito es una parte de lo que yo he pensado de él.
Porque yo he pensado en muchísimas más escenas que he eliminado porque no aportaban mucho más a la historia, ¿no? Con lo cual pero yo estoy todo el rato pensando en los nuevos personajes, qué harán y qué no harán. Y prácticamente pienso, llega momentos que estoy hablando igual con mi mujer, o pensando yo, que es como si estuviera hablando de un amigo, porque con Lignum he estado 5 años. Claro. Hay personas que no tengo 5 años de convivencia con ella y les echo de menos con 2 años. Compañeros de colegio que a los 2 años se van y digo, sí, como lo echo de menos a compañero porque me lo pasa muy bien, ¿no? Pues es una persona que tiene todo el rato en la cabeza, ¿no? Y pensando cómo actuaría, de qué manera hacerlo. Ahora lo pones en una situación y, claro, tú como lo tienes perfilado, cómo reaccionaría, qué dirá, qué no dirá, cómo le afectará, ¿no? Y todo es como si estuvieras hablando de una persona, a veces parece hasta real, ¿no? Porque le estás dando, yo estoy hablando en mi casa con mi mujer o con mis hijos, los pobres, que me aguantan mucho, y yo estoy hablando de estos personajes y ahora hará esto, ahora no lo hace, y hablamos como si fuera un amigo más. No, y además es eso, adquieren como una identidad propia que es casi ajena a ti. Es como si estuvieras narrando la historia de alguien que conoces, ¿no? Y a veces te da la sensación de que extracorpóreo a ti, o sea, que estás escribiendo, que estás relatando, pero que es algo vivo, real, ¿no? Y que es como si tú no fueras el autor, sino que simplemente estuvieras explicando la historia que él te está explicando, ¿no? Que te llama el personaje. Sí. En este caso, el personaje del libro que Idalia, que habéis dicho, este personaje se hacía con la novela ya sola. Personaje es tan potente que se hacía con la novela sola y yo tenía que hablar con ella y decirle, espera, que yo quiero explicar toda una historia de muchísimas más personas. El hecho que pasó realmente, según cuentan las fuentes, las diferentes fuentes, pues yo he ido cogiendo lo que me parecía más verosímil y he hecho, dijéramos, lo que dice más o menos la historia, ¿no? Pero ahí, en mi ficción, estaban todos estos personajes que me van saliendo y yo he querido explicar diferentes momentos, diferentes pensamientos, diferentes sentimientos de la misma situación de supervivencia prácticamente al borde de la muerte, ¿no? Pero este personaje siempre estaba allí y cuando te ponías a escribir te salían muchas páginas porque era muy potente, ¿no? Y cuando te ponías a escribir de otros te costaba más y te dices, párate, Idalia, que hay más gente. Y esto a veces pasa. Sí que pasa, sí, y además se ve, porque Idalia es un personaje muy fuerte, es muy... Tengo que confesar una cosa que no se lo confesaba a nadie, pero ahora que estamos en pequeño comité, cuando saqué la foto de la portada, que tú dices que es muy potente, me dio un poquitín primero de miedo de ponerla porque la gente va a ver Idalia en la foto. Y a partir de entonces, para todo el mundo, el aspecto físico de Idalia va a ser este, ¿no? Y no hay ningún personaje en mis novelas que defina sus características físicas. Bueno, ninguno, ¿no? Y este es el único que lo he puesto, pero lo he puesto porque la foto es una mujer que se le ve determinación. La foto ya la ves la foto y dice, esta chica se abraza la vida, esta chica tiene fuerza, ¿no? Y la puse porque la portada prácticamente me llamó a mí. Pero yo estuve pensando de no ponerla mucho por eso, porque yo de ninguna novela defino realmente el personaje. De algunos personajes digo la altura, de otros personajes digo que tiene las caderas anchas, pero bueno, yo no pero digo la imaginación yo la veía tal cual la pusiste. Cuando me enseñaste ¿sí? la imagen dije, es Idalia. ¿Ah, sí? A mí me pasó, yo te iba a decir lo mismo. Maribel y yo tuvimos la suerte de poder disfrutar de la obra sin ver la portada. Exacto. Y a mí, cuando yo vi la portada, me encajó perfectamente con el personaje que ha ideado. O sea, yo no creo que... Yo no creo que la gente cuando vea la portada imaginara el personaje, no lo creo, ¿eh? Yo creo que cuando te sumerges en la obra, al final la imaginación va por libre. La imaginación va por... No. Bueno, va por otros ámbitos. Es un miedo que tenía porque no es lo habitual. Yo procuro no definir mucho a los personajes, a no ser que sea necesario. En el caso de Lignum, Aurelio, pues digo que mide 1,77 m porque lo miden para la Legión. Y ya está. Pero yo no digo cómo es tampoco. Y todo el mundo que se imagine cómo son estos personajes. Y en esta novela, el único que hay un poquitín la foto es Idalia, porque se ve en la portada. Pero yo no digo cómo son los restos de los personajes. Cada uno se va a imaginar su propia... Eso es lo bonito que tiene, ¿no? Cada uno se va a imaginar sus propios personajes, ¿no? Aunque yo diga lo que dicen y lo que hacen, sus propios personajes, su hombre fuerte, su prostituta, su germana, su domina, su prefecto del campamento, su primer centurión de cohorte, ¿no? Cada uno se va a imaginar
su soldado, el soldado galo que también sale, ¿no? Cada uno se va a imaginar una cosa y eso es fantástico cuando escribe, eso es fantástico. Sí, la verdad es que esa dosis de imaginación extra yo creo que ayuda muchísimo más a hacerte lo tuyo, ¿no? Y de entrar un poco más en el personaje y en la novela, ¿no? Si me apuras, a veces dar las cosas tan mascadas le resta un poco de eso, ¿no? Del encanto, ¿no? Decir, pues igual yo me la imaginaba de otra forma, ¿no? Y de esa manera das cierta libertad, ¿no? Está bien que una novela que esté muy descrita, como es el personaje o cómo es la situación o una habitación, a mí no me gusta. Si te dan todos los detalles que hay que son muy descriptivos, pues te deja diciendo, pues a mí no me gusta. No, es verdad. Mira, hay una cosa que a mí me pasó, en plan anécdota, que todo el mundo me decía, imagínate, hace chorrocientos años me decía, léete Los pilares de la tierra, léete Los pilares de la tierra, Los pilares de la tierra, Los pilares de la tierra, y yo, pensad que en aquella época no había libros electrónicos. Tenía que llevarme el tochamen aquel de Los pilares de la tierra, que eran 1200 páginas, y yo me lo llevaba al ferrocarril, al tren. O sea, imaginaros la luxación de hombro cada vez que tenía que llevar Los pilares de la tierra, me los llevaba a la estación, venga a leérmelo, volvía del trabajo, luxación otra vez, venga. Yo me llevé una decepción con este libro, ya que lo has comentado, porque todo el mundo, ay, no lo has leído, y cuando lo leí, para mí era una novela más, porque ya había leído mucho sobre la Edad Media. Entiendo que el que no ha leído nada sobre la Edad Media le puede gustar, pero si tú ya llevas X tiempo leyendo de todas las épocas, para mí fue una novela más y me quedé decepcionada. Yo recuerdo que pensé, madre mía, si es que se pasa 800 páginas hablando describiendo. Entonces, claro, sí que está muy bien hecha, está muy bien escrita, está muy bien documentada, es una novela magnífica. Sí. Pero a mí personalmente, no me llegó, pero no porque fuera mala, sino porque a mí no me llegó, ¿no? Es como un cuadro, ¿no? Tú ves un cuadro y dices, dice algo pues puede ser un Picasso brillante, pero es que a lo mejor a ti no te llega por cualquier razón, no tiene por qué llegarte. Y cuando hablamos de algo creativo, cuando hablamos de una novela, cuando hablamos de una pintura, cuando hablamos de una escultura, pues hay personas que le puede proyectar algo único y hay a otros que no. Entonces, yo creo que este sistema de Ángel, pues de alguna manera, pues también sirve para eso, ¿no? Para que tú te crees tu propio personaje, ¿no? Y no lo tengas todo tan marcado, tan hecho, ¿no? Pues nada, yo espero que hayamos aportado un granito de arena y que le hayamos hecho curiosidad para leer esta novela, que la recomendamos 100%, tanto Mireia como yo, y que sea un gran éxito para Ángel. A ver, y esperando, como he dicho antes, tus nuevos proyectos. Sí. Yo iba a hacer otro regalito a los oyentes. Voy a leer las primeras líneas del libro para que vean. Solo un poquitín más. Las primeras, capítulo 1, empieza así. Nos somos el poderoso Marte, el más vigoroso de los hijos del Dios Supremo. Mi progenitor es Júpiter, el mejor y el más grande, el que empuña el rayo, el victorioso, el triunfante, el invencible, el padre de la luz. Nos somos el dios de la guerra y éramos el predilecto de los romanos cuando se alzaban en armas. Los quirites, los hijos de la loba, eran el pueblo que había sido elegido por las divinidades para conquistar el mundo. Representamos la brutalidad, la venganza, la temeridad absoluta, la sexualidad y la fuerza viril masculina. Nuestros símbolos son el lobo, el pájaro carpintero, y nuestras armas son la muerte, el horror, el temor y el miedo. Nada, poca cosa, ¿eh? Hombre, yo creo que es la cerecita esta del pastel, ¿sabes? Cuando ya tienes el pastel todo confeccionado y le pones cling, la cerecita, yo creo, Ángel, que has puesto la guinda, que invitamos a todo el mundo a que se haga con ella, que la disfrutará, que lo pasará bien. Además, qué ventaja más grande que poder incluso contactar con el propio autor, ¿no? De poder leer la novela y tener un acceso casi directo al escritor. Y comentar, claro, y mostrar las impresiones, ¿no? Que la gente sepa que esto nos gusta, que cuando alguien se lee las novelas, con cualquier crítica, sea positiva o negativa, pero constructiva en cualquier caso, ¿no? Pues que nos puedan decir las cosas. Entonces, la gente que se haga con un ejemplar, sea en digital, que está muy bien de precio, sea con
con un libro que también, con un libro físico, si somos de los clásicos. Y yo creo que has puesto la guinda al pastel. Yo creo que cada uno, yo creo que irán todos corriendo a adquirirlo y nos gustará saber las impresiones, ¿no? Y que la gente pueda informarte sobre qué le ha causado, ¿no? Y cómo le ha removido por dentro. Te agradecemos un montón tu predisposición siempre, tu ayuda siempre. Sí, por supuesto. Siempre, además, la libertad que nos has dado a Maribel y a mí para poderte hacer este tercer grado. No sé cómo te has sentido, al final que lo has superado, te vas a tomar un viaje tranquilo, ¿no? Yo ahora iré a que me abracen en casa para superar el miedo. No llores mucho, por favor. No, yo ya sabéis, Mireia y Maribel, que contactamos mucho, hablamos mucho y bueno, con dos personas que divulgan y yo también que divulgo, pues no me puedo sentir nada más que bien acompañado. Bueno, para la gente que nos ve, que sepa que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, no vamos a decir el nombre, ¿verdad? Pero bueno, lo tenemos asustado. Literalmente, hasta el nombre ya también da un poco de potencia. No lo diremos, no lo vamos a desvelar, ahí vamos a dejar las intimidades, que la gente imagine lo que decías tú. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por todo, gracias Ángel por haber estado con nosotras, por haber contestado todo, por haberte prestado al juego y bueno, con la alegría de nuevos proyectos. Eso quiere decir que nos veremos próximamente para hablar de los nuevos, ¿no? Y esperamos que la gente, pues bueno, que nos siga como nos está siguiendo hasta ahora y que se apunte otro más en la lista, que vaya ahorrando, es muy poquito, con que ahorréis nada. El precio de un café y pim, pim. Y otro libro de Ángel Portillo para la biblioteca que seguro que nos va a decepcionar. Pues, y que les va a gustar. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Maribel. Que decir, sois amigos, queridos, estimados. Y yo voy a dejar que Maribel se despida porque es una tradición, ¿no? Yo creo que me despedir. Pues nada, espero que lo hayáis pasado bien, que conozcáis un poquito más el trabajo de Ángel, que es el que nos lleva al programa, un gran compañero y mejor divulgador. Y amigo también, hay que decirlo. Y bueno, esperamos otro programa que nos invite Ángel y hasta otra vez, amigos del Mediterráneo.